Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Hola María Veiga, hola Rocío, hola Jorge, hola Arancha, por supuesto, hola Manuela, Manoli, perdón, hola Marisol. Bueno, benvidos a todas e a todos a este Comer e Falar live. Bueno, vou saudando a xente que vou vendo por aí. Igual hai máis xente conectada e non a vin, pero bueno, en todo caso, benvidos e benvidas un día máis a este tempo de Comer e Falar live, que nos vai a levar, como sempre, pois ata eso. Hola Emilio, como estamos? Hola Manel. Nos vai a levar, digo, pois como sempre, hasta as 9:30, máis ou menos, vale? Hola Susana, benvida. Imos a contarvos hoxe, hoxe retornan. Hola Abel, Isabel, que tal, como estamos? Hola María. Imos a contarvos hoxe, volven algúns dos protagonistas que xa pasaron estes días polo Comer e Falar live, porque están facendo iniciativas e queremos ser un pouco tamén ese escaparate desas iniciativas, non? Hai moitas máis, sen dúbida, hai moitas outras que se están facendo, e que, bueno, que dentro do posible seguiremos tentando aportalas. Por exemplo, unha que pasaba estes días e que xa, en certo modo, se anunciou fai tempo, pero que parece que empeza a tomar forma, que era a proposta de Cociña Ourense, que os cociñeiros de Cociña Ourense ofrecíanse para axudar, hola Susi, benvida, para axudar nestes días precisamente a hospitais, a centros de maiores, etcétera, etcétera. Parece ser que había unha reunión, ou hai unha reunión, non sei se exactamente hoxe, entre diferentes grupos de cociñeiros galegos, pois creo que coa Xunta de Galicia, para tomar algunha que outra iniciativa. Cuestión que me parece moi ben, pero creo que se tardou un pouco. Isto é unha reflexión persoal que fago. Si é certo que Cociña Ourense, por exemplo, foi das primeiras en ofrecerse a facer cousas, pero si é certo que outros colectivos me dá a sensación de que tardaron un pouco en tomar esa iniciativa, non? Grupos como o Grupo 9, non? Que son un pouco representación clara da Cociña de Galicia. Penso que igual tiñan que haber tomouse algunha acción, algunha iniciativa, pois ao principio de todo isto, non? Non sei, bueno, en todo caso, todas as iniciativas que veñan evidentemente son boas para axudar todo isto. Nós, insisto, que trataremos de contar aquí a maior cantidade delas posibles, vale? E as que vayan chegando a nós e que podamos contalas a todo o mundo. Antes de falar con o noso primeiro invitado, quero facer unha pequena reflexión, non? Porque, bueno, estes días, esta situación nos leva a todos a moitísimas reflexións, evidentemente, e hai unha cuestión que a min me fastidia especialmente, non? Nunha situación na que estamos, hai elementos que se volveron pois esenciais, fundamentais, non? Hai elementos nos que incluso falamos de falta de eles, non? De necesidade de maior produción, etcétera, etcétera, non? Pero en situacións como estas, a min realmente o que me fastidia é que se faga demasiado negocio con todo isto, vale? Quer decir, hai moitos pequenos comercios pechados, hai moitos establecementos hostaleiros pechados, hai moita xente que non pode traballar, evidentemente, porque temos que facelo, porque é así, porque é unha norma, non? Pero hai outros que, nesta situación, como todas as situacións de crisis, sempre hai alguén que pode, seguramente, sacarlle partido ou beneficio, non? Pero tamén creo que moralmente existe un punto, non? Existe un límite. E eu teño a sensación de que en algúns aspectos moralmente se está pasando ese límite, non? Hai dous elementos que creo que todos somos conscientes de que son moi necesarios e que estános costando encontrar, non?
que son elementos como as mascarillas e os guantes, non? O que me parece tal vez un pouco grave é ver casi que se está convertindo nun produto de luxo, non digo de luxo porque non haxa, que tamén, sino de precio. O feito de que se suban os precios de elementos tan necesarios e escasos, non sei en que punto supera esa liña de querer facer un exceso de negocio, non? Isto o deixo no aire, quero decir, pode ser que non sei quen é culpable deste punto final, no que imos a comprar un produto e de repente un produto que costaba X cartos hoxe costa 3 ou 4 veces máis. Non sei de quen é culpa. Eu simplemente o deixo aí como reflexión de que creo que é un exceso. Creo que non sei, pagar por algo que costaba X cartos fai 2 meses, pagar agora 4 veces máis, non sei se iso é algo que supere ese límite moral, non? Entón creo que é unha cuestión a reflexionar e me chama a atención, non? Porque das poucas veces salgo da casa e vou vendo esa escalada de precio de temas tan necesarios e tan importantes. Bueno, non sei, non me acaba de gustar, non me acaba de convencer. Bueno, non sei o que opinades vos, se estades de acordo ou non, ou cal é a vosa visión, a vosa perspectiva, pero me apetecía deixalo un pouco aí como reflexión, ¿no? De que en situacións tan graves como estas creo que a primeira elección sexa facer negocio non me convence, non me acaba de decir moito da sociedade comercial na que vivimos, non? Entón, bueno, pois eso, que quería deixalo aí, aportarvos esta reflexión, que non sei no voso caso cal será, non? Pero, dende logo, creo que é un tema bastante serio, non? O sea, é unha cousa que realmente, insisto, deixa moito que desexar, non sei de quen é a culpa, si do comercio final que o vende, si de quen vende en inicio, pero creo que temos que facer un pouco de equilibrio neso e pensar ben o que estamos facendo, sobre todo porque son elementos, por desgraza, ahora mismo de primeira necesidade. Bueno, considero que deberíamos de tomarlo un poquinho máis en serio nese aspecto, vale? Bueno, nada, que non quero tampouco soltarvos agora de repente aquí un speech e un discurso, pero sí creo que son momentos nos que temos que reflexionar sobre o que facemos ben e o que facemos mal, non? E sí, aí pon Isabel Río Revuelto, Ganancia de Pescadores, pero creo que moralmente, evidentemente si se fai porque legalmente se pode facer, pero moralmente creo que necesitamos todos un poquinho de aplicación máis moral ás cousas que de aplicación económica, non? Porque bueno, si a gañanza de uns, bueno, é a sociedade na que vivimos, non? E outro día decía moi claramente o meu querido José Lix que falábamos da condición humana, non? Pois igual son tempos de reflexión sobre a condición humana e onde temos que chegar. En fin, bueno, imos a ir rapidamente co primeiro invitado. Eu estou mirando aquí a ver se está conectado, vou non intentar, vale? Chamar o noso primeiro invitado porque aquí non me dá conectado, non sei se estará ou non. Entón, bueno, estamos intentando contactar con noso amigo Tom desde... a ver... A ver, estamos a ver si conseguimos contactar con él. Tom, como sabedes, músico que está nas Illas Baleares. Non sei se nos estará escoitando agora, se estará pendiente, porque quedei de chamalo precisamente sobre esta hora máis ou menos, porque logo máis tarde non podía e non podíamos contactar con él, e imos a intentalo agora, porque está facendo unha iniciativa como músico tamén bonita e interesante. Bueno, pois que quede sempre constancia dese tipo de iniciativas, eu creo que é algo a destacar, vale? Entón estamos... Bueno, efectivamente, bueno, comenta Isabel precisamente que moralmente non está ben sobre esa reflexión que facía eu fai un momento.
Pero bueno, en fin, isto é o que temos, non? Por desgracia. Hola Mari Ferreiro, como estamos? Bueno, decía que estábamos intentando contactar con Tom Montero, Tom Trovador, vale? O gran músico co que falábamos fai unhas semanas, precisamente, que está facendo unha iniciativa moi chula. Bueno, me gustaría facermola chegar, pero non sei se andará por aí. Bueno, estou intentando aquí chamalo a ver se é posible. Vamos a intentarlo outra vez. Bueno, pois ainda non entrou. Vou a tentar facer unha cousa a ver se isto non se corta, vale? Porque bueno, non sei se seguides aí. Espero que sí. A ver. Perdoade porque estaba intentando enviarlle unha mensaxe a Tom. Bueno, me acaba de enviar... Bueno, imos a facer unha cousa. Imos a ir chamando os nosos seguintes invitados, vale? No momento que Tom nos indique que pode estar conectado, pois intentamos chamalo, vale? Entón, imos a... Imos a intentar chamar ao resto de invitados. A ver si a primeira de todas que está por aí. Hola. Hola Pilar, ¿cómo estamos? Aquí, viendo llover. Ah, qué bonito, qué bonito. Sí, bonito, sobre todo cuando está atando viña, es de lo más bonito. Bueno, queda precioso. Pilar Higuero de Lagar de Savariz. Espera que vamos a intentar incorporar a nuestro querido también Cruzat. A ver si está por ahí. Debo decir siendo la luz porque no veo nada. Bueno, estamos intentando tamén incorporar a José Cruzat. E agora vos contamos un poquinho a iniciativa da que imos a falar precisamente. A ver, porque me di o meu amigo, o meu querido Tom, que estaba... Cruzat, estás por aí, ¿no? Estás por aí, non? A ver, ese Barbas. Ahí está. ¿Qué tal? Oye, yo no veo nada, espera un momento. Vamos a esperar que se acomode. Voy a intentar localizar. Me podes a perdonar un momentiño, porque estaba intentando chamar a noso amigo Tom, pero non sei que problema me estaba dando agora para conectar con él, porque quería... Paz y amor y toda esa mierda. Feliz Navidad. Eso. Esperade un momentiño, porque estoy intentando contactar tamén con noso amigo Tom Trovador, o músico. Vamos a ver si agora hai sorte e nos ve. Oye, qué bonita coleta llevas. Hoy es una fuente, hoy no es coleta, hoy es fuente. Esto en mi tierra se llama un chicho. Bueno, temos aquí a Pilar Higuero e José Cruzat, que entre outras cousas, como sabedes, Lagar de Savariz e Adega Entre os Ríos, vale? Os dous pertencen a Artisan Wine Attraction. Que bien, como domino o inglés, é unha cousa inconcebible, de verdade. Bueno, bueno, unha cousa, Tom, si estás conectado, non estás escoitando, por favor, proba a apagar o portátil, o sea, apagar Skype e volver a entrar, vale? E intenta avisarme cando sea así. Bueno, decía, iniciativas importantes e interesantes que están levándose a cabo estes días, vale? En este caso, os componentes desta asociación, deste colectivo do mundo do viño, están facendo unha iniciativa maravillosa que comezaba hoxe, se non me equivoco, era a primeira subasta, non? A ver, contádeme, por exemplo, empezando por ti, Pilar, en que consiste isto? Cóntame. Bueno, pues creo que son momentos muy complicados para todo el mundo y nosotros damos lo que sabemos hacer, y lo único que podemos ofrecer es aportar nuestro grano de arena de
dentro de una botella. Dentro de una botella está nuestro esfuerzo, nuestro sudor, pero también está el paisaje y también hay alegría y está un poco nuestra personalidad. Intentamos llevar un poco de alegría en forma de vino, en forma de botella a quien quiera buscar en esta subasta. Somos un montón de bodegas de todos los puntos de España. Hemos donado una serie de botellas, muchas, tantas que si fuera un solo lote, pues podríamos crearle un problema enorme a la persona que los recibiera. Imagínate tú, 40 metros cuadrados, 2 niños, o sea, un piso de 70 metros cuadrados, 2 niños, un matrimonio y la abuela, y te llegan 100 botellas de vino por la puerta, la abuela tiene que irse a la calle. Eso está claro. Con lo cual, cirrosis asegurada. bueno, eso aparte. Bueno, tampoco, porque oye, casi todos nuestros vinos son vinos de guarda que no hace falta que se los beban en el día. Claro. Pero claro, hay que, todo eso hay que estivarlo de alguna manera en una casa pequeña. Oye, a lo mejor resulta que el que empuja por ello tiene un casoplón y no tiene problema. Pero vamos, yo no me quiero imaginar en 80 metros cuadrados que me vengan 100 botellas por la puerta. Con lo cual hemos decidido hacer 3 lotes. Y bueno, pues hoy ha empezado el primero y esto es una contribución pequeñita, humilde, como somos nosotros, pues para el CSIC, para la parte del doctor Mariano, que ya no me acuerdo el nombre, pero seguro que cruzar. ¿Cómo? Mariano Esteban. A ver, ¿qué hace Mariano Esteban? Habla tú. Bien, bueno, la idea nuestra es, intentar donar que este dinero que se recaude pues vaya dirigido hacia algo que nos beneficie a todos como sociedad. ¿Vale? Y en estos momentos se están poniendo muchos esfuerzos, lógicamente, en atender a la gente que está en este momento afectada, pero bueno, nosotros decidimos apostar por la vacuna, o por la investigación y el desarrollo de una vacuna que nos ayude a todo el mundo a poder salir tranquilos a la calle, a volver a retomar las vidas de una manera normal, como debería de estar ocurriendo en este momento. Entonces, la donación va para el equipo del doctor Mariano Esteban, del Centro Nacional de Biotecnología, que se dedican al desarrollo de vacunas de enfermedades de coronavirus. Precisamente están trabajando. Bueno, y estamos hablando de un lote de vinos de esas importantes bodegas y hablando de vinos además muy especiales, ¿no? O sea, estamos hablando de que cada bodega está aportando de sus mejores vinos para esta subasta, ¿no? Efectivamente, la gente cada cual ha donado dentro de sus posibilidades, pero bueno, sí que la gente ha decidido apostar a poner este poquito más, que era esa botella que teníamos guardada de una añada un poquito más antigua, que ya no existe en el mercado, o de esa elaboración especial de la cual hay una tirada pequeña y que son difíciles de conseguir. Un poquito apoyar adicionalmente a que ese lote de vino sea lo más atractivo posible. Bueno, estaba diciendo por ahí alguien, Pilar, que a lo mejor es la abuela la que se bebe todos los vinos, que también es otra opción. Vaya, éramos poco y pagó la abuela. Bueno, pues si la abuela se bebe todos los vinos, esa no coge el coronavirus. Efectivamente. Ya no hace falta que se lave con hidroalcoholes ni nada de nada. Esa ya se queda como una guinda en aguardiente y tenéis abuela para rato. Pilar, por ejemplo, hoy se está llevando a cabo la primera subasta, ¿no? ¿Dónde hay que acceder para participar en ella o para ver cómo está yendo la evolución de esa subasta y hasta qué hora está disponible la subasta de hoy? Pues hay que acceder a través de Facebook en la página de Artisan Wine Attraction, que además es muy fácil de encontrar porque tiene un logo rosa fucsia muy, muy llamativo y muy fuerte. Y bueno, pues la subasta, pues la verdad es que no me he enterado mucho porque esto ha sido muy complicado montarlo, pero yo creo que son 4 o 5 días lo que va a durar cada lote, más o menos, ¿no, Cruz? Sí, a ver, los lotes la subasta tiene una duración semanal. Ajá. Arrancan el miércoles y termina, el miércoles a las 00:01 arrancó
y terminará el próximo martes, que no sé qué día es, a las 23:59. Y inmediatamente saldrá el segundo lote, transcurridos 2 minutos, que ya será el siguiente miércoles, y también estará disponible esa subasta durante otros 7 días. Y el tercer lote al terminar la segunda de ellas, con lo cual tendremos subasta con una duración en total de 3 semanas. Bueno, en todo Cada caso... lote. En todo Oye, caso... 3 semanas es justo para que se nos pase el coronavirus, ¿no? Bueno, viendo los últimos datos, igual tenemos que esperar un poco más, ¿eh? No sé si... Bueno, porque se ha comido. Eso, no tendréis que hacer una cuarta subasta, no lo descarto, ¿eh? Bueno, oye, si hay que hacerla, se hace. Decía yo que si en el texto que he puesto del directo está precisamente etiquetado Artisan Wine Attraction, ¿vale? Por si queréis acceder a la página de ellos ahora mismo en Facebook, ¿vale? Y ver la evolución de esa subasta o participar en ella si es oportuno, ¿vale? Perdón, muy importante es que todo lo que consigáis con esta subasta va destinado a eso, ¿no? Al CSIC para las investigaciones relacionadas con esto, ¿no? Y va íntegro. Íntegro, ¿no? O sea, nosotros, es más, nosotros no hemos, o sea, nosotros para hacerlo más fácil a las personas, a las 3 personas que ganen esto, que tengan la puja más alta en esta subasta, lo hemos centralizado todo en una bodega, porque claro, tampoco era cuestión de que la criatura estuviera abriendo la puerta 30 o 40 veces al día, aparte de que nos pareció que era mucho más contaminante. Con lo cual, cada bodega ha mandado los vinos a la bodega de Pepe Mendoza y, por supuesto, los costos de los vinos nosotros no los hemos cobrado, los portes tampoco, y tampoco se cobrará el envío a la persona. Eso también lo asume. O sea, la totalidad de esta iniciativa va para el doctor Mariano, que sigo sin acordarme del nombre. Esteban. He de decir que el doctor Mariano Esteban, ¿vale? Hace unas horas ha preguntado cómo podía también participar en la subasta. Ah, amigo. Eso es que es seguramente un buen aficionado. Bueno, me está escribiendo, perdóname que miro también a la pantalla porque me llegan los mensajes de WhatsApp por encima de la pantalla del móvil y me está escribiendo Tom que tiene algún problema ahora mismo para conectarse, entonces estaremos pendientes en cuanto pueda conectarnos un momento con él, ¿vale? Tom, los que no lo conocéis, aunque creo que lo habéis visto estos días por aquí, que es un músico que está en tierras de Manacor, que estos días ha puesto en marcha también una iniciativa de regalar canciones dedicadas a esa gente que está en los hospitales, que necesitan un poco pues ese punto de ánimo, esa pequeña aportación, que todo es maravilloso en estos momentos y que creo que era también importante contarlo, ¿no? En cuanto a los vinos que hay en estos lotes, ¿qué vinos habéis puesto vosotros? Pues yo, a ver qué has puesto tú. En este primer lote está como Cabras Espumoso 2018, que bueno, queda muy poquito, y que es el ancestral que elaboramos en la bodega. Cuenta cómo es ese espumoso, porque tiene sus particularidades, ¿no? Bueno, sí, es una elaboración antigua, no es la elaboración típica de champán, de doble fermentaciones, sino que aquí aprovechamos esa primera fermentación para que parte de ella la haga en la botella, se genere la presión, el gas carbónico, con lo cual es un vino en que no se añaden levaduras ni se añade azúcares ni nada, es propio lo que viene con la uva. Es un proceso que empezamos a trabajar ya hace 4 años en la bodega y que, el año pasado salió por primera vez al mercado y está resultando muy divertido, muy entretenido. ¿Y tú, tan divertido que sale muy poco. Claro. Porque claro, cada vez que vamos a una feria abrimos unas pocas de ellas. Es que está muy divertido. O sea, es una cabra graciosa. Pilar, ¿y tú en este primer lote qué va? Pues la verdad es que ni siquiera sé si van mis vinos en el primer lote, porque como estoy tratando sepa, pues no tengo ni idea, porque no he mirado el lote. Creo que no. Creo que los tuyos están en el segundo y en el tercer lote. ¿Y qué van a ir en esos lotes, querida Pilar?
Pues va a ir la Pitacega 2015, que es el que tenemos, la cosecha que tenemos ahora. Cuéntale a la gente que es a Pitacega, cuéntale. A ver, a Pitacega es ese juego de niños que se jugaba antes de que hubiera tantísima tecnología. Es la gallinita ciega, evidentemente, aunque yo hablo andaluz, yo soy andallega y me pareció que a mi vino le tenía que poner un nombre gallego. Esto es un vino biodinámico, es un vino muy naif. Cuando hablo de naif, que es el arte de la ingenuidad, ¿no? Pues es un vino que prácticamente no se toca, son vinos de guarda, de mucha guarda, que quien se lleve el lote tenga cuidado con el corcho, porque se va a esperar un corcho de 4 centímetros y se va a encontrar uno de 5,5, y si no lo abre bien, lo va a romper. Ese corcho significa que es un vino que, aunque sea un vino blanco, son vinos de guarda que lo puede beber dentro de 10 años. Bueno, ¿para qué va a esperar tanto? Pero vamos, si quiere esperar, puede esperar. Es vino biodinámico, Sagariz está fuera de denominación de origen, estamos junto al río, a un kilómetro y medio del río Miño, y es cultivo biodinámico, que para el que no sepa, bueno, biodinámica viene de vida, viene de movimiento, y es, digamos, que una ecología mucho más profunda y mucho más comprometida con el medio ambiente, con una huella de carbono, que ahora estoy encantada porque durante años llevo explicando en la bodega lo que es la huella de carbono y la gente me miraba diciendo, ¡tata chalá! ¿Qué tendrá que ver el carbono, la huella y que esta planta olivo? Bueno, ahora gracias a esta niña, a la niña esta Tamber, ya todo el mundo sabemos lo que es la huella de carbono. Y bueno, pues son unos vinos, según la Universidad de Compostela, con una huella de carbono prácticamente inapreciable, indetectable. O sea, tiene una huella de carbono de 60 gramos por litro de vino. Vamos, tú a las 9 de la mañana tienes la huella de carbono del cuádruple. Sí. Entonces, bueno, pues es intentar, sobre todo es intentar en un momento en que para mí, yo es que tengo mi versión particular del virus. O sea, para mí el virus es el ser humano, nos han encerrado en casa a los virus y la naturaleza está cambiando enormemente desde que los virus estamos encerrados. O sea, no hay más que ver que, por ejemplo, Venecia, que hace 3 años olía a podrido, pues hay peces en los canales. Que en Madrid, ayer me contaba un amigo que en la Castellana veían las estrellas. O sea, eso no se veía desde que no existía la Castellana y estaba Carlos III. Los peces se están recuperando. En Barcelona están viendo mariposas por la calle. La gente de las ciudades vuelve a oír los pájaros, porque los pájaros estaban, pero nadie los oía. Al fin y al cabo es un poco como decir, el mundo se para, los virus nos quedamos encerrados en casa y la naturaleza se está recuperando en estos días, que un poquito de descanso no le venía mal. Entonces mis vinos van en esa línea. Y después se me han dado también, todos mis vinos blancos hablan de gallinas y mis vinos tintos hablan de ovejas. Entonces son vinos de viñedos muy, muy viejos, unas producciones muy pequeñitas, van por viñedo. En principio todos se llaman Soul por delante. Pero vamos, se llaman Soul porque son en honor a una oveja que Cruzat conoció muy bien, que se llamaba Aretha, por Aretha Franklin, que era la reina del Soul. Pero también es un poco el alma del Ribeiro, porque son viñedos en distintos sitios del Ribeiro, muy viejos todos, y el cupage es pues el que da la viña. Creo que el que he enviado es Soul de Sá, y ese es Sousón, Caíño, Ferrón, Brenceñao, Sacastes, auténticas gallegas, vinos que se pisan con los pies, que pasan a barrica de roble francés, vinos sin sulfitos añadidos, y bueno, tintos muy alegres, muy divertidos, muy borgoñones. Y en este caso es una producción de creo que 490 botellas nada más. Y José, y tú aparte de ese espumoso, ¿qué más va destinado a los lotes? Pues mira, en el lote 2 estará Altares de Posmarcos 2013. Uy, qué bueno. No, 2013, madre mía. Y después en el lote 3 estará el Como Cabras rojo Caíño. Rojo Caíño,
¡Wow! Toma ya. Para dar un poquito de alegría y de punch. Bueno, mira, me pregunta por ahí Mari Ferreiro que cuántos vinos lleva cada lote. Pues mira, no son exactamente las mismas cantidades en Ajá. cada uno de los lotes, es muy pareja, lo que hemos querido también es compensarlos un poquito, y en el primero de ellos, si no recuerdo mal, son 35 vinos, en el segundo 34 o 36, tengo ahí la duda, y en el tercero son 33. Números parecidos. He de decir también que en el tercer lote hay un aceite ecológico excelente que proviene de Lleida. Ah, vale, muy bien, importante. Una arbequina que es un pecado, que de hecho se llama Pecatum 7. Pecatum 7, ¿no? Sí, sí. Y es un aceite absolutamente adictivo. Por favor, no lo uséis para freír. No. Echarlo, Es para beberlo. sobre todo, Es para beberlo. pues sí. Para el pan, que no tenemos pandemia, que tenemos panarras todos en casa. Sí, sí, sí. Por cierto, que os manda un saludo John Nor, que anda por ahí también conectado. Hola, John. Importante. ¿Cuáles son las bodegas gallegas que están presentes en este grupo que componéis? Bien. ¿Te acuerdas de ellas exactamente, Pilar? ¿O empezamos a Me estoy acordando. A ver, Roberto Regal, Ribera Sacra, con ese proyecto maravilloso de que no se pierda una sola viña en la Ribera Sacra, un proyecto integrador porque coge la Ribera Sacra de punta a rabo, que es el proyecto Enonatur de Roberto Regal. Para mí, Roberto Regal, con su vino Neno da Ponte, es que él es el Neno da Ponte, porque es que Roberto ha nacido debajo del Ponte. Y creo que para mí personalmente, Roberto es la Ribera Sacra, y sobre todo y su abuela Esther, que es una grande del vino, que fue la primera loca que hizo un vino ecológico en Galicia hace más de 25 años. Y también fue... en la Ribeira Sacra. Y en la Ribeira Sacra. Pero fue el primer vino inscrito en ecológica en Galicia, y también fue el primer vino que fue el Diego de Lemos, que era el nombre con el que llamaban a su abuelo, el primer vino que entró en la denominación de origen Ribera Sacra. Luego, para mí, Roberto y Esther son la Ribera Sacra. Él es el Neno del Ponte. Después está también, está tu primo. Habla tú un poco de tu primo. Os tengo ya aquí a todos apuntaditos. No, vale. Yo me acuerdo, que yo parece que estoy chala, pero no tanto. Sí, voy a ir un poco por el orden que tengo aquí apuntado. ¿Vale? Hemos hablado de Enonatur, Roberto Regal. Después está Bodegas Don Olegario y Anónimas Viticultores, principalmente de la zona de Rías Baixas, pero también anónimas elaborando en otras zonas también, la zona de Ribeira Sacra, está haciendo cositas interesantes. Vale, pero aunque principalmente están trabajando con Albariño y Caíño en la zona de Rías Baixas. Que no quiere decir que todos sus vinos estén metidos dentro de la ADO, porque hacen ciertas elaboraciones que la ADO no se los admite. O sea, es una gente inquieta que le gusta probar y desarrollar nuevas cosas. Vale. También después en Rías Baixas tenemos Adegas Pondal en la Lanzada, ¿vale? Una de las principales bodegas trabajando en vino en ecológico, biodinámico también, en la costa, zona... Que tenéis narices también, para hacer eso en la costa. Sí. Efectivamente, unas condiciones bastante difíciles y agresivas en cuanto a hongos, ¿vale? Lo mismo que Adega do Bimbio también en Rías Baixas, esa es la bodega de mi primo, localizada en Goián, que siempre apostó desde el principio, así como cogió él la gestión de los viñedos, en trabajar en ecológico, y bueno, también con condiciones difíciles de hongos en unos cuantos años, hasta casi de quedarse sin vino, con lo que supone, pero es un riesgo que asume y que ha decidido optar por él. Tenemos también en la zona cercana, aunque al otro lado del río, los hermanos portugueses, aunque son gente de Tui,
Mundo Val, que tienen la bodega localizada en el norte de Portugal, trabajando también con albariños maduros, de intensidad, de guarda, que andan en el Mundo Val Reserva y Gran Reserva para los lotes. Me queda, ¿quién más? Me queda Iria Otero. Iria Otero, que trabaja, ahora está asentada en el Ribeiro. Desde el año pasado ha empezado un proyecto con una bodeguita, que era su idea, lo que quería ella de toda la vida en el Ribeiro, pero que elabora también vinos en Rías Baixas, ¿vale? Y, lógicamente, está Pilar y nosotros. Y creo que Xulia Bande. Y Xulia Bande. Oh, perdón. De Xulia hablo yo. Habla. Xulia Bande con sus vinos son de Arrieiro. Su abuelo era arrieiro, era el que llevaba los vinos del Ribeiro a la costa en mulos. Y bueno, pues en la etiqueta se ve la regata de mulos con los pellejos, con las pieles donde se metían antes y con las barricas. Es el sueño de su vida, de la vida de una mujer que solo siente en la viña, porque Xulia es una mujer que si alguien sabe de viñedo en el Ribeiro es Julia. Julia tiene una empresa que da servicios a muchos viñedos, a viñedos de bodegas muy importantes con su equipo. Julia colabora conmigo pues en las vendimias, en las podas, y el sueño de su vida era tener su propio vino después de pasar por tantos viñedos de tanta gente y siempre pensar, ¿y yo por qué solo podo? ¿Y yo por qué solo vendimio? ¿Y yo por qué solo planto? ¿Y por qué solo injerto? Y ella quería hacer un vino suyo, un vino que le sale maravilloso y que lleva el nombre de la canción del Arrieiro, que era su abuelo. Y son también hace tintos, hace blancos, no sé exactamente lo que habrá mandado, pero desde los vinos que merecen muchísimo la pena probar. También dentro de una agricultura responsable y de unos vinos con mínima... Bueno, realmente todos los vinos que enviamos, casi todos los bodegueros de Artisan, son vinos de muy poquita intervención y de agricultura muy respetuosa con el medio ambiente. José, no sé si estás ahí, te has quedado como congelado. No, estoy. Ah, es que te has quedado como congelado ahí en la pantalla. Entonces... Estaba mirando en otro teléfono precisamente la información de los vinos. Bueno, yo voy a hacer un nuevo intento porque no sé si Tom se ha conseguido conectar al final o no. Voy a intentarlo. Me gustaría no perder la oportunidad de tenerlo con nosotros también hoy. Y mientras intentamos llamarle, has mencionado algo muy importante en el mundo del vino. En el mundo del vino, en el mundo de la gastronomía en general, que es el mundo de los arrieiros, ¿no? Que yo creo, pues sigue sin estar conectado. El mundo de los arrieiros, ¿cuánto han hecho los arrieiros que han llevado el vino desde el Ribeiro hasta la costa o hasta Santiago de Compostela? Pero no solo el vino, sino que son los grandes, los que han conseguido que elementos como como el bacalao, como el pulpo seco que iba al interior... Ah, bueno, a ver, parece... Ah, pues ya tenemos a Tom. Hola, Tom, ¿cómo estás, compañero? Pues sabes bien, como vertical o horizontal, ¿cómo me pongo? Ponlo vertical para que se te vea un poquito... Al revés. Ponlo horizontal para que se te vea un poquito mejor, Tom. Horizontal. A ver si te gira... Lo que pasa es que no se te gira la pantalla. No, porque no me veo. No, te quedas tumbado. Pones así, nos quedamos todos. Te estamos viendo tumbado. Todos no he bebido nada y ya te estamos viendo torcido. Nada, ponlo así. Voy a cambiar el plano. Y parte de la pantalla la veo negra, entonces no sé si salgo o no salgo. Bueno, nosotros ver te vemos. Efectivamente. Hemos controlado. Eso, me van a permitir José y Pilar que haga una pausa un poco lo que estamos hablando del vino, porque quería volver a conectar contigo, porque estás haciendo, entre otras cosas, una bonita iniciativa estos días, ¿verdad? Pues lo dices por lo de los vídeos, ¿no? Efectivamente. Sí, es que... A ver, yo llevo un tiempo, desde que surgió la crisis esta, que, bueno, a la desesperada pues lancé un mensaje, porque claro, se me cancelaron todos los conciertos, todo el trabajo que tenía, pues como todos los artistas, ¿no?
bueno, hay gente que puede tener ahorros, yo no tenía ahorros. Digo, al día, digo, mi familia y tal, digo, ¿qué hago? Y se me ocurrió a las esperadas en mis redes, contarlo un poco y decir, bueno, pues si queréis, yo grabo vídeos, los dedico para dedicar canciones. Si tienes un cumpleaños de un amigo, lo que sea, pues en vez de ir no puedes comprar un regalo, pues me lo dice, oye, pues quiero que le dediques esta canción a este amigo mío, a mi prima, a quien sea, para su cumpleaños y mandar un abrazo y cantar esta canción. Bueno, pues han surgido un montón bueno, he grabado muchísimos vídeos, gracias a esto he salvado la temporada y ha habido algunos muy emocionantes. Y el otro día justamente una amiga me dijo, ostras, yo te hubiese encargado un vídeo porque tengo a mi hermano que está fatal con el coronavirus en un hospital de Barcelona, el hombre lo está pasando muy mal, dice, pero es que no le gusta la música de autor, y nada más que le gusta es una música. Entonces no sabía qué dedicar. Digo, no te preocupes que ya se me ocurrirá. Y yo, sin pedirle nada, pues le grabé un vídeo y le grabé aquella de, como es la de Mari Carmen, y le grabé esa canción y lo saludé, súper simpático. Bueno, pues me llamó la chavala, emocionadísima, que su hermano por fin, después de 14 días, había por fin sonreído. Y que dio la casualidad de que desde entonces se encontraba mejor. Bueno, casualidad porque había pasado el tiempo que tenía que pasar, ¿no? Pero que realmente sí que había hecho un clic ahí de animarse, ¿no? Porque estaba muy desesperado. Y me emocioné tanto que digo, yo esto lo quiero hacer. Entonces esta mañana pues ofrecí a quien tenga un familiar o alguien con el coronavirus o bueno, cualquier otra enfermedad, ¿verdad? ¿No? Que lo tenga malito en el hospital, pues yo me ofrezco sin cobrar nada a grabar un vídeo, dedicarle una canción y mandarle un abrazo y parece una tontería, pero en el móvil te dedica a alguien que tú no conoces, un artista te dedica una canción y te da ánimos y te los da, esos ánimos los recibes, ¿no? Y se me ocurrió hacer esto y bueno, pues lo puse esta mañana en el Facebook, como de qué modo podemos cada uno ayudar, ¿no? A suplir esto, ¿no? Pues es la única manera que se me ocurrió de ayudar a superar esto. Bueno, mira, aquí te están aplaudiendo aquí, José y Pilar, porque la verdad que la música es vida y sobre todo la sonrisa es vida, ¿no? Yo siempre digo que lo que ayuda a una sonrisa muchas veces es más de lo que creemos, ¿no? Cuando peor estamos, cuando tenemos nuestros peores momentos, cuando alguien te saca una sonrisa, es como una inyección de energía que yo creo que cura, ¿no? Y me parece maravilloso el conseguir con cosas como esta, pues que con una sonrisa, como dices tú, le haga el clic a alguien y diga, venga, tengo que tirar, tengo que recuperarme, tengo que seguir hacia adelante. Me parece maravilloso. La gente lo está diciendo aquí en el propio Facebook Live. Susi que di que no es ninguna tontería, es una grandísima iniciativa. Bravo, Tom, y viva las sonrisas, efectivamente. Yo pensaba ahora no me acuerdo cómo se llama el proyecto, pero en los hospitales aquí en Mallorca hay un proyecto que son los payasos, van por los hospitales los payasos. Payasos sin fronteras, no es exactamente Payasos sin fronteras. Bueno, aquí tienen otro. Igual es lo mismo. Bueno, van a los hospitales y van a las habitaciones de los pacientes, sobre todo de los críos, ¿no? A alegrarles, a darles ánimo. Y es verdad que el ánimo, el placebo, ¿no? De salir adelante, yo quiero, depende muchas veces de la fuerza, de las ganas que tenga uno de salir, ¿no? Entonces, sí que puede tener realmente un efecto, ¿no? Para mí tiene el efecto de estar mucho más tranquilo y feliz de que estoy haciendo algo que creo que es bueno. Pero realmente puede tener un efecto positivo sobre el paciente. Esa niña guapa, esa niña guapa. ¡Hola! No salimos, es que no salimos. Está flipando de no se ve. Dios, la estás viendo. ¡Ay, es verdad! ¡Ah, ves! Que papá no se entera. Qué lista, ¿eh? A ver, lo que has hecho aquí, nos volvemos más grandes. A ver. Yo el Skype este no me... No, así estamos... Ayuda a tu padre que se ha perdido. Ahí está. Joder, Tom, menos mal que tienes a tu hija ahí. Tom, yo quiero decirte una cosa. La risa es medicinal.
Tú estabas sí, hablando total. de los payasos sin fronteras. Yo tuve una nieta muy enferma en el Hospital del Niño Jesús esta primavera pasada. Y bueno, pues lo de los payasos, cuando venían por la tarde, o un grupo de gospel voluntarios que iban a cantar a los niños, realmente entretener a un niño en un hospital es muy complicado, el niño está muy malo, pero el niño lo acepta todo, lo absorbe todo. Y cuando daba la hora que ella calculaba que venían los payasos, se ponía, ¡que vienen, que vienen, que vienen! Y cuando llegaba el domingo y no venían, había que explicarle, porque pasamos varios domingos, había que explicarle, reina, es que hoy descansan, y si no nos reímos... O sea, la risa es una medicina para los niños, para los adultos. La risa remueve el cerebro, el oxígeno que te llega. Sin risa no hay vida. Es que la risa es vida y yo creo que esa es una realidad y yo lo digo todos los días aquí, ¿no? Y para mí lo maravilloso es cada vez que hablo con gente como vosotros y notar cómo la gente que nos está viendo pues recoge esas sonrisas y las disfruta y pasa este rato. Y yo entiendo muy bien lo que dice Tom, porque es un poco casi como un karma que llevo todos estos días, ¿no? Que el concepto de sentirse útil para uno mismo también no es una cuestión de ego, sino una cuestión de decir, joder, puedo hacer algo con lo que puedo ayudar, aunque sea una pequeña cosa, y eso es una sensación maravillosa. Y el transmitírselo a los demás creo que lo es también, y el saber que arrancas una sonrisa, yo creo que es uno de los mayores premios que uno puede recibir. Y está claro que muchas músicas ahora estamos haciendo todo conciertos gratis en streaming, ¿no? Y claro, muchos piensan, sí, estoy tocando gratis, a ver si luego viene la gente a verme. Bueno, no sé, yo es que realmente lo necesito. Yo necesito el contacto con el público y hacer los conciertos. Entonces, no considero que con eso esté haciendo un bien a la sociedad, sino que me estoy haciendo a mí mismo. Tener todavía esa espinita clavada de qué puedo yo aportar a esto. Y ahora ya sí que me he contado, estoy muy contento. Bueno, yo tengo que decir que Tom lleva regalando sonrisas muchos años, ¿eh? Y yo soy consciente de ello y así siempre lo he creído y por eso también el aprecio que le tengo es el que le tengo, ¿no? Porque tiene esa capacidad de transmitir esas sonrisas y generar esas sonrisas y yo creo que eso es maravilloso. Entonces, por eso me parecía importante contar esta, que seguramente que habrá muchas más, pero bueno, Tom es mi amigo, es un tío al que quiero mucho y que quiero que la gente conozca el corazón que tiene, que es maravilloso, y que bueno, que os lo sigáis, que lo busquéis en las redes, que os pongáis en contacto con él, que si hay una persona que esté pasándolo mal y que necesite una sonrisa, seguramente pocas personas mejores que Tom para regalarle esa sonrisa, ¿no? Esa sensación maravillosa de sentir que alguien te dedica algo con ese cariño, yo creo que no tiene precio, ¿no? Entonces, pues, me parece importante. Es más, Tom, me gustaría si nos podrías poner una sonrisa a todos en la boca con eso que sabes hacer tú también, que es cantar. Canté una canción en la habitación. Canté una canción. Venga, vamos a ver. Ya pilla el momento tonto. Hoy nos han dejado una tele, porque nunca he tenido tele en casa. Ah. Hoy nos han dejado una tele. Bueno, hemos puesto ahí en YouTube y en Netflix. No sé lo que queréis. Voy a cantar una canción y luego ya la tele, ¿vale, Luna? Venga, vamos allá. ¿Cuál cantamos? ¿Me ayudas? ¿No? Pues... Galún, echa una mano para acá. Que se canta oye, Luna, Isa. No sé si voy a poder cantar así, me está llorando. Madre mía. Mejor en otro momento. Lo dejamos, no te preocupes, querido Tom. Nada, que quería darte las gracias porque tuvieras un ratito para contarnos esto, por lo que estás haciendo, que siempre es maravilloso, y porque te vayan las cosas muy bien, que te lo mereces, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias. Nada, gracias a ti y tranquilo, cuelga tú, que veo que tienes mucha faena por ahí. Un abrazo, hasta luego, gracias. Misericordia, guay, para que te sigamos. Sí, está un trovador con V.
Caray. Un abrazo, Tom. Abrazo. No llores. Un crack este Tom. La verdad que mala suerte que le hemos pillado en ese momento complicado ahora con la... perdón, que ya coloco bien la cámara para que se nos vea. A ver, perdón, Ya estamos. Te veo. ¿Me veis bien, no? Sí. Vale, pues Bueno, estoy colocando el cacharro. No os Sí, preocupéis, bueno. ya está todo colocado, ya está. Venga, ya está. Este momento así de desbarajuste absoluto. Pilar, que ha girado la... No. Como los niños. Oye, qué importante las sonrisas, ¿eh? Y por eso me gusta hablar con gente como vosotros que también regaláis sonrisas por doquier, y nos hacéis ver la vida pues de una forma distinta, a través del vino también, y eso es maravilloso, ¿no? Yo creo que el poner en valor todas estas cosas y que somos más solidarios de lo que creemos, ¿no? Y yo creo que eso es bueno contárselo a la gente, ¿no? Yo es que, a ver, todos tenemos nuestras cosas particulares y tal, pero bueno, hay que, no sé, intentar hacerlo más agradable y divertido y para el resto del mundo. Y pues mira, que para chupar limones que hay otros, ¿sabes? O sea que... Bueno, también es cierto que no todos tenemos la suerte de tener la sonrisa de Pilar, ¿eh? Cuidado. Yo es que soy muy reidora. Lo sé. Mira, no sé qué, yo creo que es que ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero bueno, había un famosísimo payaso, Charles River, creo que era, que decía que era mucho más difícil hacer reír que hacer llorar. Y realmente tiene toda la razón. Hacer llorar para un actor es bastante fácil, hacer llorar al público, pero hacerlo reír, el público es muy crítico a la hora de la risa, y llorar es tocar el corazón, pero reír es tocarte el cuerpo entero. Entonces, para mí, bueno, no sé, realmente yo soy una persona pues de bastante buen carácter, aunque también soy bastante mala cuando se me tuercen las cosas. Pero bueno, reír me gusta y me resulta fácil, y creo que si tienes capacidad de arrancarle una sonrisa a la gente, esa es parte de tu misión en la vida. Cruzad con sus camisetas locas, cuando en las ferias se va cambiando una camiseta, otra camiseta, otra camiseta, y cada una tiene un mensaje más provocador y más canalla y más divertido que la anterior. Al final, un poco, Cruzat también es un poco el payaso de Incordia Wine. Ay, perdón, que me he equivocado. He olvidado yo de Artista Wine. Eso es el pasado, claro. Eso pasó. Sí, eso pasó, pero a mí se me ha ido la olla, La volátil. En nuestro trabajo, la volátil. Bueno, chicos, la verdad que es un placer charlar con vosotros. Hay una cosa importante, ver cómo gente como vosotros, que sois un poco los independientes, ¿no? Los rebeldes de esto del vino, estáis haciendo estas cosas. Echo en falta que las grandes DOs y todo esto también hicieran algún tipo de iniciativa. No lo sé, lo dejo ahí en el aire porque también es un tema que me llama la atención, ¿no? Porque yo lo decía al principio del programa, igual que creo que hoy, no sé si hoy están reunidos todos los grupos de todas las secciones de cocineros con la Xunta y todo esto, ¿no? Pero echan falta que, por ejemplo, y lo hablaba con un buen amigo el otro día, ¿no? Echaba un poco en falta que, por ejemplo, gente como el Grupo Nove, y esto es una crítica constructiva, no quiero tampoco, pero un grupo que representa de un cierto modo la cocina de Galicia, no hubiera tomado ya iniciativas desde un principio rápidamente, ¿no? O sea, que hubieran reaccionado un poco más rápido a esto, que sí lo hizo en cierto modo más rápido a lo mejor Cocina Ourense, pero en el tema de las grandes DOs, de todo ese tipo de cosas, que no haya habido ciertas acciones más rápido de decir, oye, estamos aquí, ahora también queremos ayudar, ¿no? No sé. Bueno, Josema, yo creo que sí que hay cositas, se están haciendo. No, a ver, rápido nunca reaccionamos. O sea, la historia esta de estas subastas, llevamos 2 semanas pergeñándolo. Rápido no ha sido. No, bueno, pero lo habéis hecho, ¿no? O sea... hay cosas. Yo creo que hay más gente haciendo cosas y todos aportando su granito de arena.
Y oye, hay otros que no, bueno, pues, oye, pues ya está. Aquí en esta situación yo creo que, bueno, están saliendo cosas, por un lado muy feas, pero lo bonito es que están saliendo muchas, que son las que más, ¿vale? Mucho más interesantes y agradables. Las feas, pues bueno, menos mal que son pocos, ¿vale? Sí. Pues ahí se quedarán, ¿vale? Y bueno, lo importante es eso, que la parte buena sacarla y ayudar un poquito a todos los demás. Bueno, tengo que decir que Pilar el otro día me dijo que cuando todo esto se acabe, que ofrece el lagar de Savariz para montar el fiestón del Comer e Falar Live. Ay, sí. Entonces, Sí. Sigue en pie la oferta, ¿eh? sigue en pie la oferta. Entonces, como esto todo salga bien y podamos salir todos, que vamos a salir desbocados, todo hay que decirlo, vamos a ver si nos organizamos, ¿eh? Y cuando acabe esto, una de las cosas que me gustaría hacer, porque tengo que reconocer que también que el amigo Miguel González Quintela lo había dejado también sobre la mesa, el poner su casa para celebrar que estábamos todos fuera y lo que ha sido todo este periodo de confinamiento a través del Comer e Falar Live, pero que esa oferta sea cierta, o sea, que me refiero que todos nos juntemos, ¿no? Cierto es que ella nos ha ofrecido eso y eso sé que es cierto. Que seamos capaces de juntarnos todos los que nos hemos enganchado a este momento del día, no lo sé, pero lo vamos a intentar, ¿eh? Por lo menos lo vamos a intentar, ¿verdad, chicos? Sí. O sea, mi casa es una casa de puertas abiertas, Cruzat lo sabe bien, y bueno, pues hay mucho espacio, y bueno, pues oye, pues podemos montar una fiesta bastante gorda, ¿no? Hay mucha hierba, hay prados enormes. Lo que podemos... y ovejas, Está bien. y corderos, Lo que... y muchos corderos. Lo que podemos hacer es que Cruzat y Gonzalo, el remolque que utilizaron para llevar las ovejas, pues llevemos a gente, ¿eh? Ah, pues sí, también. Compartimentado. Bueno, chicos, recordar, entrar en Artisan Wine Attraction, ¿vale? Están llevando a cabo ya la primera subasta, que serán semanales, ¿vale? Subastas de vinos muy importantes, muy buenos, ¿vale? Que podéis comprobar en esos lotes que están en marcha. Va a haber 3 lotes, en el momento está en el primer lote, donde hay vinos, insisto, espectaculares. Una iniciativa en la que todo que se recaude en esa subasta irá destinado en este caso al CSIC, ¿vale? En la investigación, como nos contaba antes precisamente José y Pilar, ¿vale? O sea que entrar ahí. Chicos, a vosotros como siempre daros las gracias por este rato, por contarnos estas cosas, por regalarnos vuestras sonrisas siempre y vuestro buen rollo, ¿eh? Y volveremos a hablar seguramente en estos días. Sin duda. Gracias a ti y gracias a todos. Cuidaros mucho y no salgáis de casa. Se os quiere, ¿eh? Colgar Nos vosotros. vemos en la fiesta. Eso. Cuelga tú. Cuelga tú. Pues yo no cuelgo que no sé. Me cago en la leche. Venga, ya cuelgo yo. Portaos bien. Venga, chao. Chao. Bueno, pues seguimos no Comer e Falar Live despois de estar charlando con Pilar Higuero e con José Cruzat sobre esa fantástica iniciativa de Artisan Wine Attraction. Despois de charlar un ratiño con noso querido Tom e esa iniciativa tamén fantástica que leva el a nivel persoal para poñer un sorriso na xente que este pasando peor e que este aguantando no seu hospital. No, Arancha, non hai Aitana nin Adriana porque non temos hoxe entrevistados novos e non lle vamos a facer pasar polo mesmo outra vez a Pilar e a Cruzat, pero agardo que mañán si xa podamos telos connosco, vale? Agora o que toca é concurso, porque toca descubrir cal era a persoase de onte de Suso Martínez. Lembrade que hoxe está en xogo o sorteo de unha botella artesá feita por Olga de las cosas de Olga Artesanía de Vilariño de Conso, cunha máscara do entroido de Vilariño, un traballo artesanal maravilloso que é o que temos para sortear hoxe. Lembrarvos que despois temos todavía máis cousas para sortear. No, José Lix está ao final do programa, Laura. Despois temos tamén, como decía, un tarro de
setas silvestres para guisos e sopas recollido personalmente por Conchi de Cociñando Setas, un lote de El hombre que pasaba as carnes de taberna Adelino, un lote de beleza de Bel Isa, temos un lote tamén de mel de Galicia e unha cea para 2 persoas con menú degustación no mellor restaurante italiano que hai en Galicia, que é Il Popolo. Pero agora temos que irnos ao concurso. Entón, primeiro, imos a chamar a don Suso Martínez, que agardo que este por aí. Estamos chamando a Suso Martínez. A ver cal é a persoaxe que nos trae hoxe, pero primeiro descubrir cal era a persoaxe de onte, Don Jesús. Don Jesús. Hola, hola. Bueno, aquí está don Suso Martínez, que antes de nada, antes de traernos a nova persoaxe de hoxe, ten que decirnos quen era a persoaxe de onte. Sí. ¿Quién era? Quen era? Andaluz. Andaluz? Andaluz, porque naceu en Sevilla, claro, perdón, en Málaga. En Málaga. Logo, fíxate que historia máis bonita que viñeron nun barco. Eles iban para a Coruña, claro, porque o pai, que se chamaba José Ruiz, viña para a Coruña para dar clase. Acababan de nombrar profesor. Pero non chegaron en barco a Coruña, baixaronse en Vigo. Fixaron o resto do recorrido en tren. Viviron, como decía, moi cerquiña do Instituto Eusebio da Guarda, e decíamos algo moi importante: despois de Cristo, Napoleón, probablemente ele é un dos máis coñecidos. Pablo Ruiz, o apellido de Liguria, non? O grande Picasso era o personaxe de onte. Pablo Ruiz Picasso era o personaxe de onte. Agora voume ir á páxina de sorteo, vale, Susiño, porque imos a ver quenes acertaron, vale? Os que acertaron na pregunta de onte son Ángel Rapado, Begoña Río, Alejandro Veiga, Susi Gesto, Pablo Sobrado, Laura Barreiro e Maite Viñas, vale? Todos eles foron os que acertaron que a persoaxe, neste caso, era Pablo Ruiz Picasso, vale? Entón, imos a sortear esa peza de artesanía da nosa querida Olga de Vilariño de Conso, bueno, de Castiñeira exactamente, tenemos que decilo, e imos a poñer aquí un, vale? Entón, damoslle a sortear e o gañador neste caso é Pablo Sobrado. Pablo Sobrado será quen leve esa peza de artesanía de Las cosas de Olga, de artesanía de Vilariño de Conso, pois aí está, por acertar esa pregunta. Aí tedes Pablo Sobrado, é o gañador, vale? Bueno, pois pechamos aquí. Parabéns. Bueno, e agora toca saber quen está connosco hoxe no Comer e Falar Live. Hola, que tal? Eu estou pensando porque son un home moi de pensar. De feito, son catedrático. Un catedrático. E estou pensando, porque, insisto, son moi dado aos pensamentos, que hoxe vai ser difícil, Hoxe vai ser difícil, porque me dicíades que os personaxes anteriores foron ni máis ni menos que un discípulo de Santiago. Que barbaridade! Que o de onte Picasso, que eu non coñecín, pero contemporáneos, bueno, a ver, contemporáneos sí, o que pasa é que eu son máis novo que eu son máis novo que Picasso, pero puidéramos ter coñecido, porque onte era o Día da República e igual que el, eu tamén republicano. Será por eso que me represaliaron, será por eso que eu daba clase e deixei de dar clases, pero fíxate como é a vida, non? Porque eu sempre digo, as xentes de Ferrol, sempre decimos que a vida é como a roda de Santa Catalina. Sabes que temos unha Semana Santa moi importante, a pesar de que eu non son de Semanas Santas, pero recoñezo que en Ferrol, no meu Ferrol, hai unha Semana Santa extraordinaria. De feito, eu escribín nun dos meus traballos sobre a historia da literatura galega, a importancia no cancioneiro do tema religioso e as cantigas medievais onde aparecen romarías e aparecen peregrinacións a santuario.
Eu digo sempre que a vida é como a roda de Santa Catalina, non? Estamos arriba, pero logo volvemos a estar abaixo. Digo isto porque a miña vida, que foi moi longa, chego ata o século XXI. A miña vida, que foi moi longa, deu unha posibilidade de volver á miña universidade, que foi a miña vida. De feito, eu digo vos que eu, catedrático de literatura galega, o primeiro da historia, non sei porque eu non son moi dado ao tema das estadísticas. Eu son un home que o meu era a investigación. Volvo a insistir, o meu é a investigación da nosa literatura. E gústame moito, vouche confesar unha cousa agora que nos escoitan tal, non? Vouche confesar un grande segredo. Para min sempre será unha honra que me dediquen o día de Rosalía, porque eu sempre fui moi rosaliano. E que me dediquen o día de Rosalía, porque sabes que un 17 de maio do ano 1863 ela publicou Cantares Gallegos, por certo, moi estudiado por min, e que me dediquen ese día para min é maravilloso. Permíteme que vos conte un pouquiño tan só. Digamos, a liña da narración da miña novela, que máis que novela é un romance. Eu sempre quixen darlle á literatura galega un romance, que isto é complicado. Non seguir unha narración permanente desde o principio ata o final, sino que sexa como base de viñetas, non? A base de sensacións. O protagonista non son eu, pero podería ser perfectamente eu. O protagonista da miña novela é Rafael Martínez. Rafael Martínez é desas persoas que moitas veces vemos como seres arcanxélicos, non? Lonxanos, pero que teñen un atractivo. Rafael Martínez era quasi que albino, era loiro, tiña uns ollos azuis, insisto, era casi como o arcanxe San Rafael. Será por eso que lle chamarei eu Rafael Martínez, o que pasa que era coñecido naquela época, sabes ti, que os estudiantes sempre tiñamos unha especie de linguaxe en clave. Entón Rafael Martínez era coñecido co nome de Escorpio, pero en fin, tamén o seu amigo, o Salgueiro, chamábanlle Tauro, bueno, signos do zodíaco, non? Por certo, Rafael Martínez, que está inspirado de algún xeito na miña vida, é unha novela, a miña novela, non? Viven en Santiago, estudian en Santiago, ele estudia Dereito. E un dos profesores que lle dá leccións, clases, de Dereito Civil é o grandísimo catedrático Maluquer, que tiña unha esposa que era moi parisina, non? Rafael Martínez, que era un ser quasi que arcanxélico, tiña un poder de seducción ás mulleres. Sentíanse atraídas dun xeito irrefrenable por o señor Martínez, tanto é así que a esposa de Maluquer tiña un desexo hacia él increíble, non? Increíble. Por certo, na aula de Dereito tamén estaba Cleo. Volvo a insistir, os estudiantes coñecíamos así, non? Polos signos zodiacais. Cleo tiña unha irmá e vivía na rúa Carreira do Conde, en Santiago. E a irmá era maior que Cleo. E un día, Rafael Martínez foi á casa de Cleo, ao piso de Cleo, na Carreira do Conde, para dar clases, en fin, para axudarlle, clases particulares, etc. E un día, Cleo descubreu a Rafael Martínez ca súa irmá, que era madura, maior que ela. Insisto, Rafael Martínez tiene un poder de atracción irrefrenable hacia as mulleres. A novela é moi longa, logo chega a Guerra Civil, pilla atención o estalido da Guerra Civil, a Rafael Martínez facendo oposicións, fíxate ti, que mala sorte, en Madrid. Isto como quen vai a Madrid, que te pilla ahora o coronavirus e tens que quedarte ali. Pois a Rafael Martínez, o personaxe da miña novela, pasa o mesmo. En Madrid, queda recluído, e finalmente a novela remata de maneira abrupta, como un bombardeo dos Savoia Marchetti italianos de Mussolini, non? Que tiraban bombas, reventaron a casa, reventaron mitad do barrio onde estaba, de Madrid, onde vivía Rafael Martínez, e a mañá seguinte, e así remata a novela, remata con un reconto de víctimas. Os mortos colocados na acera, e na acera aparece o corpo de Rafael sin vida, de Rafael Martínez, claro, sin vida, e ao lado o dunha muller. El morrera cando o bombardeamento, el estaba con outra muller, e era o corpo de Cleo. Cleo,
dende a época de Santiago que, en fin, romperan, claro, porque puxaralle como que di a cornucopia a propia irmá e non se volven a ver ata os seus últimos días. E me é unha novela extraordinaria, o que pasa que é moi polémica, non polo tema, ademais eu penso que é apaixoante, senón como está escrita, porque eu fun polémico, tal como foi escrita, insisto, porque eu son seguidor de unha liña de escribir a nosa lingua de raíces. Eu son como, por exemplo, ¿no? Para que vos fagades unha idea, como Xenaro Mariñas del Valle, que non escribía Mariñas con ñ, senón con NH. Ben, por certo, encantado de coñecerlo, eu son Ricardo, non digo o apelido porque senón é, pa, quieto, verá. E aí o deixamos. E aí o deixamos. Bueno, pois, aí temos a persoaxe que hoxe nos trouxo Suso Martínez e que queda agora na vosa búsqueda de datos, de información, do que nos dixo agora. Hai datos a tope, o personaxe igual non é fácil, pero hai datos a tope. Hai un montón de datos, vale? Falamos dun libro, dunha persoaxe, bueno, creo que eso é un elemento... Por certo, importante isto, tedesme que identificar non o nome da novela, evidentemente, senón quen é o personaxe, quen son eu, quen escribeu, claro. Quen escribeu, claro, non o personaxe da novela, efectivamente, aínda que haxa algo de autobiográfica, vale? Pero si é certo que hai que buscar quen é esa persoaxe, vale? As respostas, xa o sabedes, comerefalar@gmail.com, tedes ata mañán xusto antes de que comece o Comer e Falar Live, comerefalar@gmail.com. Sortearemos ademais mañán un tarro de setas silvestres recollido a man, vale? E preparado con moitísimo mimo e cariño por a nosa querida Conchi Zúñiga de Cociñando Setas, vale? Así que eso será o que sorteemos mañán. Lembrade que hoxe o gañador foi Pablo Sobrado, desa peza, desa botella cunha máscara de Entroido de Vilariño realizada por as cousas de Olga, artesanía, vale? Así que moi atentos, moi atentas, revisade os datos unha vez que terminemos que rematemos o programa, revisade os datos que nos propuxo Suso Martínez e enviade esas respostas a comerefalarsi.radio@gmail.com. Querido Suso, moitas gracias, querido amigo. Como sempre. E aí estos 15 minutiños son como como se fora un paxaro que se metera nesta alcoba e que nos alegrara un pouquiño a vida. Non, e ti nos alegras a nós, e iso é importantísimo tamén, e agradecemos moitísimo, compañeiro. Fantástico. Mañán máis e mellor, Venga, loco. Chao, chao. Bueno, pois rematamos con Suso Martínez. Lembrade esas respostas onde tedes que envialas, comerefalarsi.radio@gmail.com, comerefalarsi.radio@gmail.com, esas respostas para o concurso de hoxe de Suso Martínez. E na recta final do programa hoxe toca tertuliar, moi boas Pepe, como estamos, benvido, tertuliar con José Luis Alcántara, José Lix. Imos a intentar a ver se hoxe conseguimos que a primeira nos saia a conexión. Imos a perdón, non, vale, estou chamando outra vez a... Non, Suso, non é a ti, Suso, non collas. Ves, estaba chamando xa que non debía. Imos co momento José Lix, e agora vamos intentar a ver se conseguimos que a primeira hoxe nos salga a conexión. Está chamando. A ver, por favor, que salga a primeira, veña, primeira. José Lix. Dios, menos mal, xa empecé a pensar que tiñamos un gafe ou algo. José Luis, José Lix, Josito, no te vemos, ni te oímos, dime que estás ahí. Dios, no puede ser. A ver qué pasa. Dice que hay una conexión de red deficiente. Vamos a intentarlo de nuevo. A veces pasan estas cosas, ya sabéis.
Ay, de verdad, esto é o que ten, que a veces nos pasa isto, imos a intentalo de novo, a ver, eu sei que en algún momento ten que sair, la 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 la. Bueno. Vamos a esperar a que abra outra vez porque se lle pechou, Tranquilo, José, volve a abrir, volve a abrir. Bueno, mentras intentamos conectar outra vez, eso, lembrade as respostas do concurso Comer e Falar @gmail.com. Lembrade que está en marcha o concurso de cociña, que non colguei todavía o evento para que este pendiente estés aí controlando todo o tempo, o concurso de cociña Mel de Galicia, vale? Receitas feitas con mel de Galicia, mel coa etiqueta de Mel de Galicia, vale? Que tedes que facer estos días, enviarnos as fotos, o tamén a esa dirección de correo, e a receta, comer e falar siradio@gmail.com. Sí, Laura, eu sei que sempre aparece, pero imos... Veña, cruzad os dedos conmigo todos, veña, cruzad todos os dedos conmigo, por favor. Veña, cruzad os dedos, por favor. Hola. ¡Josito! Yo no sé qué está pasando, es que se cierra Skype. No te vemos. Te vemos, Josito, te vemos. Bienvenido. Está claro que el Skype no me quiere, ¿eh? Un aplauso, por favor, quiero un aplauso ahí, todos aplaudiendo como locos. Ahí, por favor. A ver, ahí, por Dios. Así. Bueno, José, yo tengo una sorpresa para ti, antes de continuar. De entrar a saco en la sección de Joselix, hay una... Tengo... Porque es que si no, me matan. Porque, joder, macho, tienes el club de fans, que está la cosa como Sí. Un momentito, os voy a... Está complicadilla. Os voy a transmitir... quiero que... a lo mejor tú no sé si lo podrás ver, porque lo van a ver en el live, pero por favor, es que tu presidenta del club de fans nos ha enviado esto. A ver. Ahí está ese aplauso que podríamos ponerlo en bucle, Laura, que es la presidenta del club de fans de Joselix, Es más que la presidenta. La presidenta es mi cuñada, es como una hija. Bueno. Oye, pero tú tienes a tus fans ahí, ¿no? Sí. ¿Estáis ahí, chicas? Están ahí. Tienen montado una fiesta que tienen montada ahí, que es Totalmente. Me pone las expectativas muy altas. Sin duda alguna. Bueno, don José Luis Alcántara, más conocido como Joselix, ¿qué nos toca hoy, querido compañero y amigo y compañero y hermano del metal? Del metal precioso. Del metal precioso, eso. Era como el de la piedra. Esta es una piedra preciosa. Y dice, no, pero si no vale nada. Dice, no, para mí es preciosa. Efectivamente, y punto. Fíjate que yo hablaba hoy al principio del programa una cosa que volví a recordar, nuestra primera sección de Joselix, ¿no? Porque estoy un pelín indignado con algunas cosillas que pasan en esta sociedad. Me sigue siempre sacando un poco de quicio algunas cosas, ¿no? Y hablaba y volví a recordar cómo es la condición humana, ¿no? Esa frase que abrió la sección Joselix, que yo creo que va a quedar para la posteridad ya, cuando hablamos de nuestra sección, ¿no? Porque, bueno, hablaba de cómo en situaciones de verdadera urgencia, como nos encontramos, ¿no? Cómo incluso el concepto del negocio pasa por encima de esa línea de la moral, ¿no? Y hablaba precisamente de que ahora mismo uno podría cotizar en bolsa fabricando guantes y mascarillas, ¿no?
Entonces, lo decía partiendo de la base que de repente vas a comprar guantes ahora mismo y están 4 veces más caros que al principio, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahí hay varios aspectos, ¿no? Efectivamente, puede haber una especulación, pero también es una ley de oferta y demanda. Si hay pocos, pues evidentemente son más caros, ¿no? Sí, pero yo siempre creo también que existe una ley de oferta y demanda, pero yo llamo aquí en este caso a la parte más moral de que depende en qué situación debería de tener un poco de menos peso lo de la oferta y la demanda, ¿no? Y equilibrarlo un poco. Entiendo que esto es un tema que puede generar mucha controversia y todo eso, pero es algo que me llama especialmente la atención, ¿no? Quiero decir, hay un montón de elementos ahora mismo en los que se podría especular con el precio, ¿no? Y yo moralmente creo que hay algunos con los que a lo mejor no se debería especular, ¿no? Pero bueno. Sí. Sí, no, puede ser especulación o puede ser sencillamente que salga más caro hacerlo ahora porque hay menos material. O sea, puede ser un... Y si mantienes el precio, ten en cuenta otra cosa, que hay gente que lo puede comprar a ese precio y después revenderlo a uno mayor. Y eso tampoco lo puedes controlar. Es decir, es una situación complicada. Y tampoco puedes establecer un criterio y decir, vamos a fijar este precio, porque si fijas un precio de oferta, después lo que hay es escasez. Entonces, es complicado. Pero escasez va a haber igual, porque la gente necesita comprar. No, pero habría más si fijas un precio de oferta inferior a aquel que pondría el mercado. Hay más, ¿eh? No sé. Hay más porque no se pondrían en el mercado productos que sí se podrían poner. Sencillamente porque el precio es menor y entonces esperas a que suban, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, eso es muy difícil controlarlo. Es una situación complicada, ¿eh? Es una situación complicada. Bueno, la ley de control de precios la estableció tanta gente. Bueno, mira, en Venezuela se establecieron y mira tú lo que hubo, escasez, ¿no? Sí. Bueno, en fin, que seguro que eso no era el tema que me traías hoy, ¿no? No era lo que debemos hablar, ¿no? Entonces, bueno, lo primero de todo estaba oyendo a Pilar, ¿no? Y lo de los el aceite, ¿no? Decía, no lo utilicéis, por supuesto, para freír, utilizarlo para, me imagino, para ensalada, para tomarlo en vivo, ¿no? En tal. Y nosotros tenemos la suerte de tener un amigo en Jaén, ¿no? Sí. Y entonces, el hombre, Jaén, aceituneros altivos, decir, bueno, ¿qué os voy a cantar, no? Y entonces, bueno, nos suele mandar, pues, aceite de allí, ¿no? Mira, la botellita, ¿no? Ajá, el Izondo. El Ionzo. El Elizondo, sí, que le dije, Elizondo, ¿no? Y nosotros, por supuesto, lo utilizamos para eso, pero ya, es que no sabemos exactamente después de eso qué nivel darle, y últimamente lo estamos utilizando de perfume, ¿no? Digamos, no, esto es como un Chanel. Es que ¿no? la botella es como una de Chanel, tal cual, macho. Totalmente, o sea, te atrae. El problema es que los perros sí te atraen y te lamen, no sé. ¿Solo los perros? Bueno, no quiero meterme en otras cosas. No me cuentes detalles, por favor. Vaya hembra. Vaya hembra. Sí. Está bien. Bueno, pues antes de nada, empecé con esto porque Pilar me lo sugirió, ¿no? Ya no, pues tengo que comentar yo lo del aceite que nos mandan de Jaén, ¿no? Y bueno, yo no sabía que realmente... Oye, que conste que este es tu espacio. Si tienes patrocinadores, puedes utilizarlos, ¿eh? O sea, no hay problema, ¿eh? Bueno, oye, pues le puedo decir a Elizondo si me lo patrocina. Efectivamente. Oye, de momento no, pero bueno, a ver, Elizondo, por ahí favor, está, admito, oye, me echáis, no exijo mucho, pero Nouchita, digamos 50 euros, ¿vale? Sí, o sea que todo es posible, ¿eh? Sin duda, pero de momento no. Y entonces te decía que cuando empecé, bueno, el capítulo anterior y este que va a ser un poco la continuación, no sabía exactamente cómo iba a funcionar, pero realmente después, por los comentarios que hubo ahí, pues funcionó bastante bien. Entonces quería agradecerle a Conchi, a Ángel, a Bego, a Emilio, a Nieves, a Olga, ¿no? Y por supuesto a Laura, pero ya lo de Laura ya es una pasión que es desmedida. No sé qué, ¿no? Porque claro, me quiere tanto como la quiero ella, y entonces pues no lo sé. Pues muchas gracias a todos y bueno, pues espero que con esta parte disfrutéis un poquito, o igual que con la primera, ¿no? Y entonces, si te acuerdas, bueno, si os acordáis, que seguro que sí, ¿no? Hablábamos de los sesgos, ¿no? Que era el comportamiento psicológico automático que tenemos para procesar cierta información, ¿no? Uh-huh. Y bueno, si hablamos de los sesgos, por si lo digo por ahí, ¿no? Hablamos de los heurísticos, que sería como el procedimiento que tenemos, ¿no? Uh-huh. O sea, uno sería
el comportamiento, el otro el procedimiento. Más o menos es lo mismo, pero bueno, tiene un matiz, ¿no? Y entonces, lo que quería recordar solamente es que el sistema rápido, ¿no? Tenía una serie de desventajas, pero una serie de ventajas también, ¿no? El sistema rápido, es decir, cómo procesamos rápidamente algunas informaciones que nos aparecen, ¿no? Pues genera impresiones que son sensaciones rápidas, por supuesto, y que son automáticas, no llevan un control voluntario, ¿no? Aprovechan ciertas apreciaciones muy perfiladas del elemento, ¿no? Ignoran una serie de circunstancias que, bueno, que se tendrían en cuenta después con un procesamiento más lento, ¿no? Bueno, eso es lo importante. Eso es lo que estudiamos el otro día con lo de los 5 sensaciones, ¿no? Y hoy lo que quería, que era lo del final del otro día, ¿no? Era ver la carta, ¿no? Que digamos que la carta es realmente la presentación del restaurante en tanto en cuanto a lo que nos puede ofrecer, independientemente de lo que decíamos el otro, el ambiente y todo esto, ¿no? Y entonces hay una serie de sesgos que es que yo estaba estudiando lo de la carta y es que era asombroso, porque en la carta se presentan todos los sesgos posibles y realmente están planificadas para aprovechar esos sesgos. Y lo que decía el otro día, eso no es bueno ni malo, es decir, sabemos que tenemos ese comportamiento, pero bueno, también podemos reflexionar sobre él, ¿no? O sea, tener una cognición sobre él y decir, bueno, pues mira, me están no engañando, pero sí, se están aprovechando un poco de mí, ¿no? Sí. Entonces, el primer efecto que quería destacar era lo que se llama el efecto halo, como los santos, ¿no? El efecto halo, que es cuando nosotros a una persona le atribuimos con una cualidad que conocemos de ella, otras cualidades que no tienen nada que ver con ello, ¿no? Por ejemplo, tú hablas con una persona por teléfono, no la conoces y tiene una voz preciosa, sea hombre o sea mujer, y tú ya le pones cara, le pones altura, le pones color de pelo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pero además no le pones cualquiera, le pones aquellos que son más atractivos para ti. Eso pasa mucho, si me permites interrumpirte ahí, por supuesto, con la radio. Claro, sí, yo siempre cuento anécdotas como una que me pasaba en la época más dicharachera, más jijijaja, que era la época de musicales, cuando estaba en Cadena 100, ¿no? Sí. Y entonces, pues claro, cuando tú escuchas a alguien en una radio y no lo ves físicamente, te lo imaginas pues como tú quieres imaginártelo, ¿no? Esa es la maravillosa belleza de la radio, siempre lo digo, ¿no? El que cada uno puede imaginar y crearse en su propia cabeza lo que quiere y lo que le apetece, pero eso es lo bonito de la radio, ¿no? Tú generas eso que quieres ver o que quieres tener delante tuyo en ese momento, ¿no? Entonces me hacía mucha gracia, claro, porque cuando yo hacía algún concurso... Ni eras tan rubio, ni eras No, espera, es que era muy bueno. Porque claro, a mí me hacía mucha gracia cuando llegaba este momento, ¿no? Yo, claro, sorteaba las entradas de cine, por ejemplo, y toda la historia, ¿no? Entonces, de repente, llegaba una chica... jacarandosa, ¿verdad? Pegando saltos de alegría y sonriendo. Hola, ¿qué tal? Venía a buscar mis entradas. ¿Está José Manuel García? Entonces, claro, en ese momento era cuando yo decía, sí, soy yo. ¿Cómo le cambiaba la cara? No, hombre. Y te decía, imposible. Imposible. No puede ser. ¿Por qué estás agachado? Te has teñido el pelo. Pero... es que ese es el efecto halo. Claro, es que es cierto. Es que mira, lo maravilloso, yo realmente lo que estoy explicando no llegué a ello por la psicología, sino que llegué por la economía. Y dirás, ¿tú esto qué tiene que ver? Porque el señor, voy a repetir de nuevo, el señor Daniel Kahneman, ¿no? Que escribió el tocho, que es pensar rápido, pensar despacio. Este hombre es psicólogo, y llevó el premio Nobel de Economía en el 2002. Porque realmente se aplicó a la economía todo esto que estamos hablando, ¿entiendes? Y yo llegué a él, algún día lo contaré, llegué a él porque mi interés fue económico, en economía, y entonces me di cuenta que ciertas cosas no podían ser. O sea que yo las estaba viendo de una manera y me decía que tenía que verlos de otra. Entonces le digo, bueno, yo sé que no soy tonto, ¿no? Entonces, no puede que yo lo vea diferente a los otros. Entonces, leyendo el libro, que me lo recomendó mi mujer, por supuesto, ¿no? Y me dijo, tienes que leerlo y tal. Y me di cuenta de los sesgos que tenemos y que no somos conscientes de ellos. Claro. ¿Entiendes? Que es de lo que estamos hablando.
¿Entiendes? O sea, ni tiene por qué ser tan alta, ni tan baja, ni tan... Y es así, ¿no? Mira, y hablando de esto del efecto halo, ¿no? El efecto halo. Por ejemplo, es muy curioso, pero, por ejemplo, a una persona que es guapa se le atribuye que es inteligente. ¿Y eso por qué? Eso, ¿qué pasa con los Pero feos? ¿Qué nos pasa se a le los suele feos? atribuir. Claro, como dice el otro, en el momento en el que abre la boca ya la fastidia. Es como el chiste que es, ¿no? ¿Por qué no dices nada? ¿Para qué? ¿Para cagarla? Sí, sí. Pues, ese es el efecto halo, ¿no? Halo de santo, ¿no? El halo, que es la aureola, ¿no? Que se te pone alrededor, ¿no? Y que en el caso de los... bueno, antes, esto es previo a lo de las cartas, ¿no? Realmente cuando vas a un restaurante ya le atribuyes al restaurante una serie de cosas por lo que conoces del cocinero, que no tiene nada que ver. A lo mejor el hombre no tiene ningún gusto ni en poner las cosas, ni en dónde coloca el restaurante, no tiene nada que ver, pero tú ya le atribuyes cosas que no tienen relación con lo primero que conoces. Ese es el ¿no? efecto halo. El efecto halo, justo, ¿no? Entonces quería dejar eso. Y el siguiente efecto es cuando ves la carta, ¿no? Entonces, sobre ver una cosa, sea la carta o sea lo que sea, ¿no? Pues hay un mecanismo que se llama el seguimiento ocular, ¿no? Yo no sé si entre los oyentes hubo alguien que tuvo la desgracia como yo de tener una neuritis vestibular. ¿Eh? Una neuritis... ¿Mande? ¿La conoces? No. ¿Sabes lo que es? ¿Quién es esa? Bueno, mira, es algo que yo no se lo deseo a mi peor enemigo, ¿no? Y la neuritis vestibular, perdón, no es más que la parálisis de un nervio del oído interno. Entonces, estás como si estuvieras en un barco. O sea, yo nunca en mi vida, esto me ocurrió hace un año, nunca en mi vida lo pasé peor. O sea, de hecho estuve 3 días enteros en cama y me levantaba para vomitar. Adelgacé en 3 días 1,5 kilos. O sea, es algo horroroso. Bueno, la cuestión es que el otorrinolaringólogo me hizo una prueba, ¿no? Que consistía en ponerte unas gafas. Y entonces él te va moviendo, ¿no? Y en las gafas te sigue el movimiento de la pupila, ¿no? Y entonces, si no está coordinado, dice, no, esto es una neuritis vestibular, ¿no? Bueno, pues esas gafas son las que se utilizan para saber cuál es el movimiento que tú realizas al hacer cualquier lectura, ¿no? Y entonces, en el caso de la carta, de las cartas de restaurante, está muy estudiado, ¿no? Y sobre esto hay diferentes teorías también, ¿no? Pero bueno, mayormente se cree que se lee en Z, ¿no? Que tú empiezas por la izquierda, te mueves para la derecha, te mueves en diagonal y acabas de nuevo a la derecha, mayormente. Entonces, ¿para qué sirve esto? Pues para colocar las cosas en orden de importancia. Si tú sabes que lees de esta manera, puedes dar lo primero mejor arriba y después lo de abajo también tiene importancia, ¿no? Entonces, eso ya establece unos criterios para saber lo que es importante y lo que no. ¿Me estás oyendo, verdad? Sí, perfecto. Estoy atendiendo No, atentamente, además. Es que yo, no sé si la gente lo sabe, pero el 80% de las veces no te veo. Lo sé. Pero ellos a ti sí, y atentamente también. Perfecto. Vale. Entonces, bueno, aquí estableces una serie de teorías, si es más importante lo de arriba, si cómo es más importante, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, normalmente a lo de arriba se le suele dar más importancia, ¿no? Y entonces ya, dándole más importancia a lo de arriba, por este efecto de que tú, en principio, lo de arriba te fijas más, ¿no? Hay un efecto que se llama el efecto ancla. Ancla. El efecto ancla, sí. Y el efecto ancla es cuando tú te quedas con algo y todo lo demás lo comparas con eso. Vale, te pongo un ejemplo antes de ir aquí. Tú imagínate que, por ejemplo, te digo yo, vamos a ver, ¿cuánto vale un Ferrari? Y tú me dices, bueno, no tengo ni idea, empiezas a decir precios, ¿no? Quieres decir precios. Vale, pero yo te digo, un Ferrari vale más o menos de 100.000 euros. Y entonces tú empiezas a indagar, seguramente pues me puede subir más, pero vas a estar rondando los 100.000. ¿A que sí? Bueno, pues ni siquiera te acercarías, porque no tiene nada que ver. El Ferrari más barato creo que vale 230.000 euros y el más caro 350.000. O sea que te he marcado en torno a lo que tú vas a trabajar mentalmente, ¿no? Entonces, aunque sea verdad o no sea verdad, tú vas a trabajar con eso. Es por eso que en una negociación es tan importante el precio primero que se pone sobre la mesa. Sí, ¿por cuánto me vendes este piso? 200.000 euros. Y todo va a girar en 200.000 euros. A nadie se le ocurre decir 400, ni decir 100. ¿Vale? Ese es el efecto ancla. ¿Vale? Entonces, cuando tú colocas en una carta, en el primer lugar, una cosa con un precio, todo va a girar en torno a eso. Entonces, hay un truco, que es colocar arriba un precio caro y todo lo demás te parece barato, aunque sea poco más barato. Tú imagínate, pones algo de 40 euros y lo siguiente vale 35. Pues bueno, son 5 euros, pero ya te parece bastante más barato. Entonces, has estado fijando todo con respecto al primero, ¿no? Es un buen truco, Sí. ¿no? Sí.
Ese es el efecto ancla. Después hay otro que también, que es el efecto marco. Es decir, que tú empiezas a rodear, por ejemplo, un plato, ¿no? La empiezas a nombrar con adjetivos muy apetitosos. Entonces, claro, ya te vas segregando jugos, ¿no? Sí. Y eso ya establece que tú puedes preferirlo por cómo está definido. Es decir, sencillamente por el lenguaje que se utiliza, ¿no? Entonces, en torno a eso tú puedes enmarcar, por eso se llama efecto marco, ¿no? Algo que realmente puede ser más caro. Normalmente, lo que se suele hacer es enmarcar cosas que suelen dejar mayor margen, ¿no? Ajá. Entonces, pues con eso tienes más beneficio, evidentemente, ¿no? Claro. Y después, otra cosa que suele ocurrir es que la marca de euros, ¿no? Suele causar bastante repulsión. Entonces, ya muchas cartas no ponen lo del euro, ¿no? Ponen solamente el número, ¿no? Y con eso, pues, es suficiente, ¿no? O sea que lo de la aparición de lo de euro genera como rechazo, ¿no? Dices. Perdona, es que te estoy oyendo muy bajito. Sí, perdona, lo que decías tú de la señal de euro. Sí. Ah, qué curioso. Y entonces en algunas cartas verás que no lo ponen solamente el precio, ¿no? Claro. Es que me imagino yo, es decir, esto vamos a ver, esto es un hecho. Este señor, ¿no? Permítame que refiera, este señor es un psicólogo que ha dedicado 30 años a estudiar los sesgos. Entonces, los ha estudiado científicamente. Claro, él como era profesor de universidad, los estudiaba, es muy fácil hacerlo porque tienes todos los alumnos que quieres para hacer experimentos, ¿no? Entonces, haces experimentos que no te cuestan nada, de una forma muy asequible para la persona que los está preparando y con la gente que quieras prácticamente, ¿no? O sea que todo esto son sesgos que están comprobados, ¿no? Otra cosa es lo que decimos siempre, que yo creo que no somos ratones, y entonces si eres consciente y dices, me están pillando aquí, claro, ¿no? Claro. Pero bueno, es curioso, pero bueno, porque si dices, por ejemplo, esa primera premisa de la lectura en Z, por ejemplo, por ejemplo, tú cuando ves una carta, lo ideal sería que la parte izquierda estuviese en blanco y que todo estuviese concentrado en la parte derecha, ¿no? No, porque eso, vamos a ver, tampoco te puedo decir todas las inclinaciones que hay sobre una cosa y otra, pero no debes dejar tampoco en blanco porque si no probablemente alterarías incluso la lectura, ¿no? Entonces la cuestión es que, pues por ejemplo, me imagino yo, pudiera estar pues algo pues en otro tipo de letra, menos importante, ¿no? Menos llamativa a la izquierda. No lo sé. Sobre esto hay teorías porque, ya te digo que sobre cada uno de los halos que están estudiados por Kahneman, ¿no? Pues hay libros enteros, ¿no? O sea que es posible. Es posible, ¿eh? Ya ahí no te puedo decir, pero sí que es posible. Después, otro sesgo que se utiliza mucho en las cartas es el sesgo del afecto, que es cuando tú asocias con algo que tienes cariño. Pues, por ejemplo, lo típico. La tarta de la abuela. Tarta de la abuela. Entonces, claro, ya estás haciendo con algo que no tiene nada que ver con la tarta. Pero es un sesgo de afecto, porque tú lo quieres a tu abuela, ¿no? Entonces, es como si la tarta le diera a tu abuela. Pero es así, o sea, en primera intención, claro, lo que ocurre es que cuando lo piensas dices, no, sabemos que no lo ha hecho mi abuela, pero bueno, a lo mejor la abuela de este señor sí que sabe. Es como mi abuela, y entonces seguro que hace lo mismo, que al final, con la tarta de la abuela, pasa mucho, todos recordamos, joder, era la tarta que hacía mi abuela, sí es cierto. Entonces ya te genera una sensación de que de entrada te va a gustar, ¿no? Entonces, exacto. Es ese punto que te genera precisamente esa sensación, ¿no? Te retrotrae a la infancia, digamos. Claro. El sesgo de afecto, de afectividad sobre una cosa que no tiene nada que ver con la tarta, para que lo has puesto ahí que te refirió a ella, ¿no? Efectivamente, ¿no? Que en este caso no tiene ningún sentido, por eso que decimos, no ni la misma abuela ni nada. No era como el caso que decíamos del crítico de Ratatouille, ¿no? Que sí que realmente le recordaba, ¿no? Eso es otra cosa, ¿no? Claro. Pero aquí nos estaban, digamos, engañando un poquito, ¿no? Pastel manzana casero, ¿no? Pastel de la Pepa, que estos nombres como muy populares también atraen mucho, claro, ¿no? Claro. No es de la Pepa, sí, de la tú Juana, pones de la... un plato que diga fabas con langostinos de la tía Obdulia, ¿no? Y de repente dices, hostia, espera, esto tiene que ser una elaboración casera, una receta muy tradicional, y tal, de repente ya te lleva a atraerte, ¿no? A probarlo. Claro. Aunque no la conozcas de nada, pero aunque no sepas quién es la tal Obdulia, que igual puede ser la gata, que es una opción. Pero... Sin duda que es así. Y después otro sesgo también es lo que se llama sesgo de representatividad, que en realidad es de tener un estereotipo. Por ejemplo, cuando tú dices
algo que suena italiano, algo que suena francés, lo relacionas con eso y dices, es buena cocina, entonces, pues esto tiene que ser bueno, ¿no? O sea, tienes el estereotipo y tú relacionas eso con el estereotipo que tienes de que sea bueno una cosa italiana o una cosa francesa. Claro, ¿no? sí, es cierto, es cierto. En la cocina yo además creo que llama mucho, ¿no? El tema de esos conceptos de las bases de la cocina actual, como puede ser la francesa, evidentemente son elementos cuando menos siempre atractivos, ¿no? O siempre te llaman un punto de atención que a lo mejor no te llama otro plato, ¿no? No, sin duda que es así, ¿no? Y ese es un sesgo que se utiliza mucho, ¿no? Después hay el otro sesgo que es de asociación. Es un poco también parecido, sí, claro, hay un montón de sesgo, entonces digamos que se subdividen, ¿no? Entonces el sesgo de asociación es cuando a ti te ponen un adjetivo que te hace segregar jugos, ¿no? Que es un poco también como lo de antes, ¿no? Te ponen tierno, suculento, te pongo un ejemplo, meloso. Es una palabra tremendamente atractiva en un plato, un arroz meloso. Una papada melosa con cigala, no sé qué. O sea, es un elemento, una frase, una palabra, perdón, que genera ya eso que hablas tú, te segrega esos jugos ya, de decir, jugos gástricos, eso tiene que ser espectacular, ¿no? Cuando te incluye la palabra meloso, ¿no? Meloso, sí. Además que mira, está muy bien traído, porque no solo tiene una componente culinaria, sino que tiene una componente cariñosa, una componente, o sea que está mezclando ahí. Y que si lo trasladas al paladar, el concepto de meloso es tremendamente agradable, ¿no? O sea, cuando tú pruebas algo que es meloso, que te produce una melosidad en la boca espectacular, es algo que te deja descolocado, te flipa, ¿no? Dices, ojo, estoy comprobando esos sabores en la boca con una suavidad increíble. Bueno, pues ese es un elemento, ¿no? Sí. ¿No? Así es. Ahí están los... Otro sesgo, el sesgo de disponibilidad. Este es un sesgo que se tiene cuando tú tienes una referencia de algo, pues, pero por otros motivos, sencillamente, porque conoces, pero con algo que no tiene que ver. Por ejemplo, costillas de la barbacoa de Jack Daniels. Sí, ¿Y tú? Buenísimas, por cierto. ¿Conoces a Jack Daniels de referencia? Tiene buen bourbon y tal. ¿Y qué tiene que ver eso con las costillas? ¿No? Pero es la referencia que tienes del otro. Eso se llama sesgo de disponibilidad, ¿no? Entonces, asocias una cosa con la otra. Como ves, todo esto consiste en reacciones rápidas, ¿no? Si te lo piensas, dices, no tiene nada que ver. Pero son reacciones rápidas. Tú vas a pedir, pues en función de eso, porque tampoco te lo vas a pensar mucho, ¿no? Entonces, ese sesgo se puede utilizar, fíjate, esto que voy a plantear es muy enrevesado, pero Dime. Se puede utilizar como un elemento de marketing y de atracción, ¿no? Porque Claro. Cuando tú tienes un establecimiento en el que de repente todo el mundo habla de ese plato que haces o esos 2 o 3 platos que haces, que son espectaculares, de repente mucha gente habla de ellos, ¿no? Pero que lo que la gente a lo mejor no sabe es que es un plato que no siempre tienes en carta, que entonces es un elemento de atracción para decir, voy a ir a probar esto, te llevas ese primer momento de decepción cuando te dicen que no lo hay, pero de repente tú como hostelero le vas a dar a probar otras cosas que realmente son tu especialidad. Exacto. Y ahí enlazas con el siguiente sesgo que voy a poner. Adelante. Que es el sesgo de la pérdida de oportunidad. Tremendo. Entonces, es tremendo ese sesgo, es tremendo. Efectivamente, que me voy allí, no, pero es que la tienes solo 2 días a la semana, me tengo que ir allí, ¿no? Es lo que estás diciendo tú, ¿no? O lo típico que te dicen cuando te ofrecen un plato, es que solo me queda uno. Claro. ¿Qué hago? ¿Para ti o para mí? Claro, es tremendo, pero eso abre una puerta, lo digo desde la perspectiva del propio hostelero, ¿vale? No desde la perspectiva tú como consumidor, que ese sea un sesgo que a ti te atrae, ¿no? Pero sí, como el propio hostelero, es una fórmula que muchas veces también vale para que luego tú puedas mostrarle o tratar de convencerle a ese cliente de que, oye, no tengo esto pues porque se me ha acabado, porque hoy ha salido muchísimo, pero es un buen momento para que pruebes lo que es nuestra especialidad, que puede ser, pues mira, estos pescados que elaboramos así, o estas carnes que tenemos así. Al final es un elemento atractivo de uso de marketing también para muchos establecimientos, ¿no? Sin duda alguna. Que eso es planificar al principio de semana, decir, ¿cuánto vamos a hacer de este plato para toda la semana? 30 platos. Pues eso es lo que va a haber. Cuando se acabe, no hay más. Entonces, eso es una forma también de planificación previa dentro de tu negocio, de cómo funcionar dentro de ese concepto de atraer al público, ¿no? Pues efectivamente. Ese es el miedo a la pérdida de la oportunidad. ¿Sí? Ese es. Y después, dentro de este, ¿no? Hay el de la
pérdida a consumir algo de temporada, ¿no? Que ahora se lleva mucho, ¿no? Sí. Porque lo de temporada se vende muy bien porque se cree que, bueno, que viene del kilómetro cero, ¿no? De algo que está muy cerca del restaurante, o sea, que va a ser más natural, tiene menos químicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, también esa pérdida de oportunidad de decir, no, vamos a consumirlo ahora porque para el mes que viene ya no lo va a haber, Claro. ¿no? Porque ya estamos en invierno o estamos en primavera o lo que sea, ¿no? No, y porque es cierto, o sea, si quieres tomarte unos pimientos de Herbón, te los tienes que tomar en la fecha, en las épocas que son. No te los Exactamente. puedes tomar en otras. Lo que te tomes en otras épocas no es pimiento Ya no de lo Herbón. es. Exacto. Pero es importante porque sí estamos en un momento en el que se está tratando de potenciar, y yo creo que eso es importante, ¿vale? Eso independientemente un poco del concepto de sesgos que estamos hablando ahora y tal, pero yo creo que es importante que se consuma producto de temporada. Pero además por una cuestión inteligente, y es que el producto que compras en temporada suele estar más barato que el que compras fuera de temporada. Pasa con muchos elementos, ¿vale? O sea, yo que he organizado muchos concursos de tapas, lo que siempre trataba de transmitirle mucho a los concursantes es, oye, tratar de trabajar, hacer una receta con producto de temporada, porque ahora mismo lo hay, y lo hay en casi todos los sitios, y os va a salir, en cuanto a coste, mucho mejor, ¿no? Que esto es un elemento que algún día hablaremos también, desde tu parte y perspectiva económica, ¿no? Del concepto del escandallo, ¿no? Que es algo que los hosteleros deberían de preocuparse de aplicar más, que sé que los hay, que lo hacen, pero el saber cuánto te cuesta de verdad a ti cada plato es fundamental para saber, en muchos casos, a veces lo que estás perdiendo en un plato, Claro. que es No, mucho. no, ahí va el empresario. Sí, Claro, sí. eso es No fundamental. el cocinero, sino el empresario. Y yo creo que un día, yo que sé que además tú tienes mente y capacidad para eso, vamos a tratar de transmitir una fórmula sencilla para trabajar un escandallo, que no es fácil hacer un escandallo, porque el de repente hacer cálculos de gramos, de cuánto te cuesta hacer un plato y lo que gastas en ese plato, no es fácil, ¿no? Pero creo que es una buena fórmula, y los que sois hosteleros, si no lo hacíais hasta ahora, este es un buen momento, antes de que volvamos otra vez a funcionar y nos tengamos que poner en marcha, va a ser necesario pues elementos como ese, el saber bien, ajustar al máximo qué es lo que te está costando un plato para saber cómo venderlo, porque va a haber que utilizar todo tipo de fórmulas para recuperarnos, ¿no? Y muchas veces no somos conscientes en muchos sitios de lo que perdemos en el día a día en nuestra cocina. Entonces es un buen momento para que recuperemos esa necesidad de un escandallo, de un trabajo bien claro de cuánto nos cuesta cada plato, para saber cómo tenemos que venderlo y no perder dinero, que es una cosa importantísima. Perdona, porque me parecía importante recordar este concepto, ¿no? Yo, no, por supuesto, ya lo dije en el anterior. Aquí el experto práctico eres tú, yo soy el teórico. Bueno, tampoco experto, pero sí que es cierto que, bueno, que los sesgos puedo controlar un poco más porque los sé manejar, ¿no? Pero sí, no, acertadísimo lo que estás diciendo. ¿Nos queda algún sesgo más, querido? No, realmente ya no queda ningún. Bueno, quedan muchos sesgos, pero no digamos que yo haya encontrado para la carta. Claro, ¿no? pero fijaos, todo esto lo hemos aplicado solo a la carta. Solo la carta, sí. Fijaos, o sea que si utilizamos todos me parece que 7 sesgos los que he encontrado. Sí. Pero 7. es muy interesante que cojáis estos 7 sesgos y no los apliquéis solamente a la carta, ¿vale? Pensar en cómo aplicar esos sesgos a incluso el cómo es tu propio local, cómo trabajas en tu propio local, tu sistema de trabajo con tu personal. Al final, el analizar cómo es tu cliente. Muchas veces vamos a una velocidad tan grande en nuestro negocio que nos olvidamos de pararnos a analizar cómo son nuestros clientes. ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? ¿Cómo reaccionan ante una cosa? ¿Cómo reaccionan ante otra? Son elementos que son más importantes de lo que creemos en un negocio. Y tal vez deberíamos de pararnos más en ellos y utilizar este rango de sesgos que nos acaba de plantear José para más cosas que una simple carta. Fijaos, solamente lo hemos aplicado aquí a una carta. Imaginaos aplicarlo al sistema de trabajo en la cocina, aplicarlo al sistema de trabajo con tu equipo de sala, a cómo tiene que ser la percepción de tu negocio hacia afuera de tu cliente cuando llega. Hay un montón de elementos que se pueden trabajar con esto que nos acaba de plantear José. Es mucho más interesante de lo que ya a simple vista es, ¿no? Pero utilizarlo para trabajar en el concepto de mejorar vuestro negocio. Yo creo que es interesantísimo, que este tipo de elementos los utilicéis para eso. Que os paréis un rato en analizarlo y en ver qué partido se le puede sacar. Esto, insisto, solo ha sido una carta. Fijaos cuántas claves nos acaba de dar José en cómo utilizar esos sesgos para cómo hacer una carta interesante, atractiva, y cómo va a funcionar el público ante esa carta, ¿vale? Y yo creo que es interesante eso, ¿no, José? No, sin duda. Es que, mira, lo que ocurre a muchos, no solo en los cocineros, en muchos profesionales es que no se dan cuenta que están vendiendo un producto y que también son empresarios. Claro, claro.
Son muchas. Entonces, por eso a veces fracasa, porque dicen, no, yo lo que quiero es... No, tú estás vendiendo un producto, entonces hay que venderlo. Que muchas veces parece, un poco enlazando con lo del principio, que cuando vendes algo es porque no es bueno. Dicen, no, tú estás vendiendo una cosa buena, pero tienes que demostrar al cliente que es una cosa buena. Tienes que aprovechar todos estos sesgos que tenemos todos para aceptar cosas o no aceptarlas. Claro, efectivamente. Es así. Entonces, perfectamente. Y entonces, en esto... al final, como conclusión, bueno, como preconclusión, ¿no? Era hacia dónde pueden ir lo de los menús, ¿no? Y bueno, es difícil, ¿no? Yo, por ejemplo, sí lo he hablado con mi mujer muchas veces que íbamos, ¿no? Es que debía haber, no sé, como una forma electrónica de elegir, ¿no? Ya que no te vinieran, sino que elegir. Y de hecho parece ser que ya se están estableciendo tablets para pedir, ¿no? Ajá. Pero bueno, la cuestión, sí. La cuestión es, también enlazando con el vídeo anterior, ¿no? Es que la computación, la inteligencia artificial, ¿no? Va a permitir recoger un montón de datos de cada persona, ¿no? Y los van a recoger, pues, cuando estamos allí, por ejemplo, la localización, lo que tú tienes allí. O sea, cuando vayas tú, cuando repitas al restaurante, digamos que ya, seguramente, dentro de poco, van a saber cuáles son tus preferencias. Entonces ya te van a ofrecer un menú personalizado. Decir, pero si es fulanito y tal, ¿no? Yo no sé si recuerdas tú yo creo que era en Minority Report, ¿no? Que es una película de Tom Cruise, que en el futuro, ¿no? Y que se supone que sabían lo que iba a hacer la gente y tal. Bueno, que iban por la calle y estaban personalizados los anuncios, ¿no? Sí, correcto, bueno, correcto. Dentro de poco, y además es que estamos dando, a mí me da un poco de miedo, ¿no? Por eso cuando te oigo hablar ahí con tu querida la de Google, ¿no? Porque hablo poco, estoy con unos problemas de comunicación con ella últimamente, ¿eh? O sea, no me extraña. Estamos, Digo que estamos cediendo parcelas de libertad, ¿no? Constantemente, ¿no? Y entonces, eso tiene cosas buenas y cosas malas, pero probablemente una de las cosas buenas es que, bueno, va a ser personalizado. Entonces tú vuelves al restaurante y tal, fulanito y tal, aunque no te conozca el camarero de nada, pero en el momento en que entras ya saben que eres tú. Por cierto, ¿no? sobre dicen, esto... claro, don José Lix. Claro, efectivamente. ¿Trae usted la hucha, José Lix? Don José Lix, sí, señora. Oye, por cierto... Sabemos que le gusta a usted mucho esta comida y tal, y tenemos, mire, esta que le va a ir perfecta, porque además la hacemos ahora de esta manera y tal. Pues, ¿y qué vas a negarte? No, por favor, póngamela y tal. Y mire, este vino que yo sé que a usted le gusta mucho los Riberas del Duero, me la acaban de traer y tal. ¿Y qué hace? Pues claro, lo tomas. Y te concho, si esto es como un amigo. Claro. Por cierto, recomendación en estos días de confinamiento, de esto que hablabas tú, es una serie que os recomiendo, es intensita y compleja, ¿vale? Hablabas tú de Minority Report. Hay una serie que te lleva casi al límite de esto que estás contando tú sobre lo que puede ser el futuro, ¿no? y lo que podemos convertirnos, ¿vale? Es, bueno, Altered Carbon se llama, Altered Carbon. Es una serie extraña, pero que nos lleva mucho a este concepto de lo digital, de lo personalizado, hasta qué punto puede ser todo. Y bueno, es muy ciencia ficción, ¿vale? Pero bueno, ahí os la dejo para que le echéis una visual. Un poco en la línea de lo que está contando de hacia dónde podríamos llegar. Hombre, es un concepto más exagerado, ¿vale? Pero bueno. Querido José Lix, conclusión. Si no me despides, no, es que quería acabar porque es que me viene a cuento, después ya no lo voy a aprovechar, ¿entiendes? Con una experiencia personal que viene a cómo caímos en todos los sesgos posibles de mujer. ¿Cómo es? Cuenta. Bueno, esto fue como... Aquí sí que no hemos acordado exactamente el año, ¿no? Pero sí sabemos que no estábamos acordando. Sería el 90 al 91, ¿no? Y fueron en unas vacaciones que fue Semana Santa, y entonces decidimos hacer todas las rías recorriéndolas absolutamente. O sea, al final fueron, si no recuerdo mal, 1.300 kilómetros, me parece, una cosa así, pero recorriéndolas todas, ¿no? Todas, ¿no? Los 4 o 5 días. Vale, bien. Y entonces, en uno de los días, pues acabamos en Cayón, que queda como entre Vivero y en... Cayón queda cerca de Coruña. Está entre... Bueno, en toda la costa que va antes de, si no me equivoco, de Baldayo, pues está por allí. Sí, está cerca de Vivero, si no recuerdan mal, y de... Bueno, no recuerdo el otro, porque lo hicimos al revés, pero bueno, da igual. Y la cuestión es que, bueno, debió coincidir que era la hora de comer, y entonces dijimos, bueno, vamos a entrar. Bueno, y había 2 sitios donde se podía comer. Te estoy hablando, claro, hace 30 años, ¿no? Ahora ya eso estará cambiado. Había 2 sitios. Entonces, fuimos a uno que estaba petado, pero petado, ¿no? No había. Allí había gente esperando para entrar, ¿no? Pues bueno, esto ya es el efecto, que no lo hablamos antes, es el efecto rebaño, que tú vas a donde ves que hay más gente.
¿Por Sí, qué? sí, sí. Pues por diferentes motivos. Le puedes atribuir que ellos saben más que tú, ¿no? O sencillamente que tú con el rebaño estás más protegido, ¿no? Sí. Ese es un sesgo del que no hablé, ¿no? Después podríamos decir, bueno, le atribuimos también el efecto halo, es decir, por algo será, ¿no? Claro, Vale. claro. Y entonces vimos que allí, como ya teníamos bastante hambre, pues no había solución de continuidad, íbamos a esperar una hora y aquello parece ser que no se movía. Entonces nos fuimos a otro que estaba relativamente cerca y que estaba vacío. Y decimos, bueno, si está vacío, lo primero, por algo será. Entras dentro y bueno, pues nos tardaron un montón de tiempo en atender, nos apetecía pulpo, claro, ¿no? Nos pusieron el pulpo, ¿no? Y el pulpo estaba frío, ¿no? Y no sé qué otra cosa. La cuestión es que nosotros entramos y claro, yo no sé si porque el otro estaba lleno o porque nosotros nos fuimos allí, la gente empezó a moverse y empezó a llenarse. O sea que hubo ahí un efecto de reflujo, Sí, ¿no? sí. Y de rebaño en el momento en el que había, ¿no? O sea que se le atribuyó, ¿no? Entonces la cuestión es que en sobremesa, ¿no? Elena y yo nos pusimos y dijimos, bueno, al final, bueno, no estuvo tan mal, ¿no? Y entonces empezamos a decir, bueno, la verdad es que el pulpo estaba frío. Sí, estaba frío. Y aparte de eso, estaba duro. Sí, estaba duro. Mierda. Que ya es casi un delito que en Cayón te hagan mal el pulpo, ojo, ¿eh? Pues ya no, ahora será, pero te aseguro que esto lo hemos vivido, ¿no? ¿Entiendes? Y entonces hay un sesgo que se llama, bueno, es un sesgo de confirmación, que es por una disonancia cognitiva, que es cuando tú haces algo y te das cuenta de que no ha sido correcto. Entonces, es una justificación de algo que has hecho incorrecto. Eso se llama disonancia cognitiva. Y entonces empiezas a ver las cosas más o menos buenas que puede tener, Sí. buena que no ha hecho. Yo le llamo autoconsuelo, pero bueno. Vale. Ahora digamos que es un poco más fino, ¿no? Entonces había esa disonancia cognitiva y un sesgo de confirmación, de decir, bueno, vinimos aquí y tal, bueno, pues está bien, ¿no? Pero no había ahí hubo ya casi todos los sesgos, ¿no? Bueno, yo creo y que después, eso... para acabar, José, que sí, de verdad que ya acabo, ¿no? Recuerdo al final, ¿no? Lo que decía también en el otro vídeo, que hay dos yos, el yo que experimenta y el yo que recuerda, ¿no? Y después, a lo mejor podemos alargar en otro vídeo, ¿no? Porque es curioso cómo el yo que recuerda altera las cosas del yo que experimenta, ¿no? Incluso cosas malas puede alterar a buenas o al revés, ¿no? Eso entonces, pues ahí... es algo tan sencillo como que tú recuerdas lugares y cosas cuando eras pequeño, que cuando eras pequeño tu recuerdo es que era grandioso. Y llegas al día de hoy, 30 años después, y dices tú, hostia, pero si era mucho más grande, ¿no? Es increíble cómo puede funcionar la memoria en ese aspecto, ¿no? Pero bueno, querido José, pero lo dejamos para otro día y seguimos tocando el tema, ¿eh? Bueno, espera. Porque espera un momento. Esto da para más porque realmente, ya te digo, me limité a unos sesgos espera para aplicarlos al restaurante, ¿no? Pero hay muchísimos más sesgos y hay cosas curiosas, incluso de juegos que se pueden plantear. Te puedo plantear uno y lo podemos resolver el siguiente día. No estaba planificado, pero lo tenía aquí como algo posible, ¿no? Pues apúntalo. Una pregunta. Dime. Juan, hipotético. Juan, y os voy a dar una serie de cualidades que tiene Juan, ¿vale? Y Juan es una persona tímida, es una persona introvertida, es una persona que es muy colaboradora, ¿no? Es una persona que es poco sociable, ¿no? Es una persona muy ordenada y es una persona detallista, ¿vale? Y entonces, os voy a dar 3 opciones, ¿no? Y yo pregunto, a ver, Juan, ¿qué creéis que eres? ¿Un agricultor, un piloto o un bibliotecario? ¿Vale? A ver, los que estáis conectados, si habéis escuchado esto, después de esos adjetivos que definen a Juan, repítelos, por favor. Sí, es tímido, es introvertido, es colaborador, es poco sociable, es ordenado y es detallista. Y doy como opciones qué puede ser, mejor dicho, cuál es la profesión que puede tener Juan, ¿no? Agricultor, piloto o bibliotecario. A ver, ¿vale? Los que estáis escuchando, alguno que sea capaz de contestar rápidamente, venga. No, pero no voy a decir la solución. No. No, que lo piense la gente del próximo y así lo dejamos, ¿vale? Vale. Oye, antes de irte, José, espera, porque seguramente ahora mismo pues la presidenta del Club de Fans estará exactamente igual que en este vídeo.
creo que está ahora mismo, pero vamos, que lo... Está bailando sobre un teclado, sobre un tablado. Desde luego. Ahora sí que te toca a ti con tu club de fans ahí presente. Adelante. Sí, están calladas, no sé qué les pasa, pero están calladas. Deben estar buscando algo y están calladas, no sé por qué. ¡Ah, ahí están! Se decían ahí. Bueno, pues ya me despido. De todas formas, os voy a dar una idea, ¿no? Porque aquí cuando contestéis a esta pregunta que os he dicho, ¿no? Va a haber un sesgo. Va a tener lugar un sesgo, vamos, prácticamente seguro, ¿vale? Porque el motivo no va a ser... Bueno, ya lo hablaremos la próxima vez. Bien, por último, me despido, ¿no? Muchas gracias por todo, le dais el like si os gustó, si queréis que siga por aquí. Después las notificaciones, ya sabéis la campanilla, ¿no? Y 10 euritos, ¿no? Más. Para la hucha, ¿eh? Bueno, pues esto, ahí va, que le he puesto yo aquí el flash de repente. Nada, que nos hemos ido a las 10 de la noche. Espero que hayáis disfrutado un ratito con nosotros, como yo os mando. Pues sí. Querido José, gracias como siempre. Muchas gracias a todos. Vale, a ver, ¿de qué hablamos la próxima vez? No sé. Bueno, de lo que sea. De mi libro, dice Elena. Ya cuelgo yo, ¿eh? Vale, pues cuelgo yo. Muchas gracias a todos y bueno, pues hasta el domingo. Hasta el domingo, vale. Compañero. Chao. Muchas gracias. Buenas noches, ya cuelgo. Adiós. Qué grande, José Lix. Bueno, nada, que nos pasa siempre esto. Es una cuestión de familia ya. En cuanto empezamos a hablar, podemos estar hablando un buen rato. Espero que haya sido divertido, que lo hayáis disfrutado y que hayamos aprendido todos un poquito, ¿no? Que es lo importante. Acordaros, el concurso de Suso Martínez, el premio mañana es ese tarro de setas silvestres preparado para hacer sopas, guisos, seleccionados por nuestra querida Conchi Zúñiga. En respuestas a comerefalarsiradio@gmail.com, que mañana volveremos, que gracias un día más a todas y a todos y sobre todo sonreír mucho, que cura. Chao. Gonna go for